La mayoría de los días, la idea no le habría preocupado. Cuando Sonic no tenía las Chaos Emeralds ni ningún rencor en particular, Shadow se consideraba superior al idiota azul. Pero con el tiempo, sus amigos y el apoyo de un imperio con magia, esa reina y sus extraños poderes, Sombra sintió que tenía motivos suficientes para abordar esto con cuidado. ¿Qué secreto se esconde, Majestad? Murmuró mientras revolvía armarios y cajones. Había pasado la mayor parte de su tiempo en Mobotrópolis intentando comprender a la mujer, espiando a guardias y sirvientes, leyendo tanto la versión de la biblioteca sobre la historia de su familia como lo poco que pudo encontrar y acceder de los antiguos archivos de Eggman. Le costaba creerlo. El pueblo parecía quererla querer a toda la familia real, pero solo en el sentido más abstracto. Todos los que trabajaban en Palacio los consideraban maravillosos, pero nadie parecía conocerlos más allá de sus roles. Toda la historia que pudo encontrar, incluyendo los registros de Eggman, hablaba bien de toda la línea real. Todos sus defectos eran simplemente peculiaridades o excentricidades. Incluso antes de convertirse en miembros de la realeza, los erizos siempre habían sido populares y estrechamente vinculados al gobierno. Consejeros y guardianes, consortes ocasionales y siempre amigos. Cuando finalmente se alzaron y tomaron el poder, se convirtieron en el ideal perfecto de la realeza de los cuentos de hadas. Idealistas generosos dispuestos a luchar por lo correcto, sin importar el sacrificio personal que ello implicara. Pero incluso si todo eso fuera cierto, era casi imposible encontrar registros concretos de sus habilidades más allá del ámbito político. Solo historias vagas y descripciones de funciones. Muy similar a lo que Aleena y sus misteriosos hijos estaban adquiriendo. Era exasperante. Gunn había investigado. Los informes decían que Aleena tenía algún tipo de precognición, pero era un poco difícil de creer, dado lo sucedido. Shadow aún no la había visto mostrar ni un atisbo de previsión mundana. En cambio, su único poder parecía ser esa y presencia que tenía. Sombra resopló mientras cerraba otro cajón inservible y regresaba a la cámara principal. Esa presencia preocupante, Aleena era imponente en el sentido más literal. De pie frente a ella, incluso él se sentía un poco más tranquilo. Como si no importara lo que ella quisiera o pidiera, solo necesitaba ayudarla, y entonces todo estaría bien. Aún no estaba seguro de si se trataba de un verdadero poder manipulador o simplemente algo cultivado mediante el entrenamiento real. Sonic tenía algo muy similar, lo que implicaba que se trataba de algún tipo de poder místico, aunque el suyo quizás se manifestaba de forma diferente. Sonic nunca dio la impresión de querer o necesitar tu ayuda. Simplemente te tranquilizaba, en el sentido de que lo mirabas y creías que todo estaría bien. No es que Sombra admitiera jamás sentir algo parecido. En su mente, Sonic era una molestia y una amenaza potencial, con demasiado poder y poco sentido común. Lo cual era y quizás preocupante, dado lo que Sombra había empezado a sospechar. Sobre todo después de aquella exhibición en la carroza del desfile. Este vínculo nos cubrirá, murmuró con amargura. Había una especie de oscura ironía en que Sonic, que siempre predicaba libertad, elección y amistad a literalmente cualquier persona lo suficientemente desafortunada como para estar cerca de él, fuera manipulado y controlado por su propia familia desde antes de que él naciera. La mirada de Shadow bajó rápidamente al recordar la trampa del caos de abajo. Aún no estaba seguro de si Aleena la conocía, ni de para qué la habían construido. Pero si no, no entendía bien por qué había traído a Eggman a su imperio. Si Mobius realmente no tenía idea del caos, ¿qué podría hacer por su imperio una ingeniera tecnomágica especializada en el control del caos artificial? Le faltaba algo. Había una faceta de la historia que aún no veía. Algo parecido a electricidad estática le recorrió la espalda y se giró bruscamente para ver un destello de luz en medio de la habitación, a sus espaldas. Sacó una de sus armas y se puso en posición de ataque, apretando los dientes mientras la luz se desvanecía para revelar a la misma extraña criatura verde de la última vez que había estado cerca de esas cámaras. Sus labios se curvaron en una sonrisa socarrona al encontrarse con su mirada, levantando las manos para juntar las yemas de los dedos. Tranquilo, jovencito. No me gustan las interferencias. Sombra entrecerró los ojos, pero se enderezó lentamente, aunque mantuvo su arma apuntada y lista. ¿Quién y qué eres? Dos preguntas con una sola respuesta, dijo, y luego se inclinó sobre sus manos. Soy el oráculo de Delfos. No te molestes en preguntarme mi nombre. Si alguna vez lo tuve, soy demasiado viejo para recordarlo ahora.
decidió Sombra mientras comenzaba a rodear lentamente a la vieja criatura en busca de una posición más defensiva. Parecía sospechosamente indiferente al encontrarlo en los aposentos de la reina. Tampoco irradiaba energías del caos, a pesar de su teletransportación. Era algo nuevo e inusual, y Sombra tenía la mano libre suspendida tras su cadera, lista para sacar su segunda arma en cuanto la necesitara. Puedes intentar dispararme si quieres, dijo el oráculo con una sonrisa irónica. Creo que te resultará difícil acertarle a alguien que sabe dónde caerá la bala. En el respaldo de la silla, a 5 centímetros del borde izquierdo, por cierto. Sombra frunció el ceño. Le disgustaban las bromas de Roge, pero las toleraba. Una criatura extraña que lo acechaba mientras buscaba información no merecía esa energía. ¿Qué quieres? Muy poco. No es propio de un oráculo desear mucho, pues ya sabemos lo que obtendremos, dijo. Pero es mi tarea asegurar que suceda lo que debe suceder, y que no suceda lo que no debe suceder. Puede que tengas poca importancia en el gran esquema de las cosas, pero son las pequeñas consecuencias las que pueden impactar tantos grandes designios. Si eres un oráculo, seguro que ves lo rápido que se me acaba la paciencia, gruñó. ¿Por qué interrumpes mi investigación? Porque hay cosas que deben suceder, y no sucederán si dependemos de que encuentres la información que buscas por tu cuenta. El oráculo movió la muñeca con pereza, y una de las sillas entre ellos brilló con un púrpura ominoso antes de deslizarse hacia atrás. Se sentó, cruzando las manos sobre el estómago. No se te da muy bien descifrar las cosas. Su gruñido fue un poco más descarado esta vez, y con mucha intención estiró el brazo que aún sostenía el arma. Si intentas ganar tiempo. Hace poco menos de 17 años, una joven reina tuvo un sueño profético, dijo el oráculo con ligereza. Soñó con un chico de ojos rojos y más poder que ningún moviano había visto jamás. Contemplaba una ciudad diezmada y parecía realizado. El arma de Shadow bajó ligeramente. Volvió a soñar con un niño de ojos rojos y demasiado poder, contemplando una ciudad diferente. Una y otra vez, soñó. Destrucción y devastación. Causadas por poderes que no comprendía. Y entonces un oráculo sabio y todopoderoso le dijo que la noche anterior había soñado con su propia descendencia. Sonrió, reclinándose en su silla. Decidió asumir la responsabilidad de esa destrucción. Pensó, como tantos, que podría evitarla. Tal es la ingenuidad de los videntes que solo ven fragmentos de una verdad definitiva. Sombra avanzó lentamente y rodeó la mesa para pararse al otro lado, observando con recelo. ¿Ella hizo a Sonic lo que es? Y ahí, das por sentado lo mismo que ella. Dije que todos sus sueños eran del mismo chico. Miró por debajo de su capucha, con una sonrisa burlona que se curvaba alrededor de su torso. Hay muchos con gran poder, y los ojos rojos no son una rareza, mi niña de mirada rubí. No soy ningún niño, espetó Sombra. Y no pertenezco a nadie. No suelo meterme en discusiones, pero déjame darte algo para que reflexiones en las largas y frías noches que te esperan. Te equivocas en ambos aspectos, dijo, pero luego cerró los ojos y apartó la cabeza. Como pequeña compensación por esas pesadillas, déjame decirte esto sin rodeos. Aleena nunca le ha dado poder a Sonic. Le da cosas que podrían parecérsele, hasta el punto de que ni ella misma sabe lo contrario. Al fin y al cabo, los pájaros cantores disfrutan de jaulas de oro. Sombra dudó, con los dedos temblando sobre su arma mientras reflexionaba sobre lo que había oído hasta el momento. ¿Qué estás diciendo? Mucho más de lo que cuento, si hago bien mi trabajo, dijo, y volvió a abrir los ojos. Una joven reina y su apuesto príncipe se propusieron salvar a su hijo nonato de sí mismo. Y así se desencadenaron los acontecimientos que debían ocurrir. Un mundo quedó arruinado, un niño quedó con cicatrices y más de un planeta se salvó, una vez que el tiempo se salió con la suya. Y ahora hay más cosas que deben suceder, involucrando a chicos con ojos rojos y demasiado poder. Así se escribe la historia. Decídete, dijo Sombra con frialdad. Dijiste que yo era poca cosa, pero ahora insinúas que voy a tener algo que ver con algún gran acontecimiento. Eso depende de cómo interpretes mis palabras, señaló. Entiende esto, joven. Un oráculo no existe para decirles a quienes aconseja qué hacer. Solo actúa como consejero, hablando de la historia, tanto en su sentido pasado como futuro. He visto muchos caminos y sé lo suficiente para saber cuáles son los más probables, pero ninguno está aún escrito en piedra. Esto lo decidirán los actores. ¿Y entonces qué haces aquí? Preguntó. ¿Por qué me hablas? Ya te lo he dicho.
En 2 pasos casi invisibles, Sombra se abalanzó sobre él, empujando el arma por encima de la mesa para apuntar directamente a los ojos del oráculo. Ya basta de acertijos. Dime lo que quieres que sepa. El oráculo lo miró, discretamente divertido, durante varios segundos largos y silenciosos. Justo cuando el dedo de Sombra se cerraba en el guardamonte, volvió a abrir la boca. Los gemelos y trillizos son frecuentes en la línea de los erizos. Es una cuestión de biología. Pero la historia rara vez habla de los hermanos, seguramente lo has notado. Así son. Uno para atraer la atención, para ser encantador y atractivo, para ser el protagonista de la historia. Otros existen para guiar la mano que escribe. Para tomar las decisiones, para actuar. Aún se desconoce qué miembro de la generación actual asumirá qué rol, dijo en voz baja. Al igual que la propia Aleena, le das demasiado crédito a la reina. Es una vidente y una figura decorativa. Sus acciones tienen consecuencias, pero no es lo suficientemente sabia como para comprenderlas. El oráculo se inclinó hacia adelante en su silla, presionando su trompa contra el arma de Sombra. Me pregunto si tú, joven forma de vida, eres tan sabia. Desconcertado por la acción, Sombra dudó y luego preguntó. ¿Qué son los medallones que llevan las trillizas? No son lo que Aleena cree, dijo el oráculo. Quizás pregúntale al joven zorro. Él sabe más de lo que sabe. Sombra gruñó en señal de interrogación, pero el oráculo desapareció de repente en un destello de luz, para reaparecer de repente cerca del balcón. Sobresaltado, Sombra se giró, su dedo se tensó y provocó que un láser se estrellara contra la pared por encima del hombro del oráculo. Tragó saliva, obligándose a relajarse, y luego bufó. Adiós a los oráculos. Dijiste que la bala daría en la silla. El oráculo rió entre dientes y levantó una mano como despidiéndose. Sí. No dije que serías tú quien lo disparara, ni cuándo. Es algo que debes considerar, jovencito. Y luego, en otro destello de luz, desapareció por completo. Para cuando terminaron las festividades y todos regresaron a sus casas, era casi hora de que los madrugadores pensaran en levantarse. Sonic y Sonia tuvieron una breve y malhumorada conversación con los técnicos y administradores en el hangar antes de suspirar casi al unísono y decidir echarse una siesta en el avión antes de despegar. Manning les dedicó una risita disimulada y presumió de que volvería a su calentita cama de dormir hasta el mediodía. Pero esperaba que hubieran disfrutado de su viaje internacional por carretera. Tuvo que esquivar el golpe de Sonic y salir corriendo del hangar para evitar los gritos roncos de Sonia. Fue genial. Menos impresionante fue despertarse unas 5 horas después con las insistentes llamadas de Paige y descubrir que tenía una reunión matutina con el general de Palacio en el balcón sur, en lugar del brunch tardío que esperaba disfrutar con Amy Rose. Se puso un abrigo a rastras porque, al diablo con el viento de Mobotropolian, estaba exhausto y se tambaleaba tras los pasos de Paige, demasiado emocionado. Se detuvo en seco cuando la puerta se abrió y la cálida luz del sol se derramó sobre sus pies. ¿Qué? Susurró, con la mirada fija en el cielo. Las nubes seguían allí, densas y pesadas, pero no solo eran más grises que el amarillo nauseabundo habitual, sino que también había grandes franjas de cielo azul. Podía ver el sol. Buenos días, príncipe ladrón. Lentamente bajó la mirada para ver al general del palacio. Todos sonreían, incluso Lord Patch, y el maestro Grout incluso tenía los ojos cerrados, disfrutando plenamente del sol. Kirus hizo una profunda reverencia, y al incorporarse, estaba radiante. Tenemos informes de Lord Marcus. La red de arrastre del río tuvo que ser reubicada, ya que su punto de partida estaba completamente limpio de basura esta mañana. Miren las calles. Hay gente. El camino al vertedero está, los edificios más cercanos están impecablemente limpios. Ni siquiera hay manchas de aceite. ¡Qué locura! Manning lo miró fijamente y luego volvió a mirar al cielo. Algo le picaba detrás de la nariz y parpadeaba rápidamente. Había crecido bajo los cielos oscuros y contaminados de Robotrópolis. Las alcantarillas habían sido su hogar, su vida. El primer día que pasó fuera de la ciudad, le entró pánico con cada canto de pájaro, y la primera vez que vio un cielo realmente despejado, se quedó paralizado, aterrorizado por la inmensidad. Esto debería haber sido simplemente extraño, pero de alguna manera. Apretó los ojos y la mandíbula, reprimiendo la extraña emoción que lo asaltaba con tanta fuerza. La obligó a sonreír, asintió una vez, volvió a abrir los ojos y dio un paso al sol. Así que esas son las notas clave, sin duda. Denme los detalles, chicos. ¿Qué demonios? ¿Cómo está nuestra ciudad?
En las calles de Port Mobius, Sonic y Sonia se sorprendieron al notar que cada uno estaba jugando con sus medallones e inmediatamente bajaron sus manos antes de intercambiar sonrisas incómodas. ¿Me estás copiando, hermana? Bromeó Sonic, y ella le empujó el brazo. Ojalá, Sonic Hedgehog. ¿Podrías al menos intentar ser digno durante los próximos 5 minutos? Princesa, la dignidad no es una apariencia. Es un estado de serenidad. Y nadie es tan genial como yo. Sigues diciéndotelo. Algún día, alguien podría creerlo. Le hizo una mueca y volvieron a recorrer la ciudad y a saludar a la gente con la que se cruzaban. Había sido una mañana dura hasta el momento. Habían logrado dormir unas horas, pero no les había bastado después de la noche que habían tenido, y habían comenzado su recorrido con una reunión con el barón local. Había sido una experiencia interesante, como dijo Sonia. La economía es nuestra mayor dificultad. Nos causa serios problemas de moral, les había dicho, señalando con un vaso de vino dorado que Sonic tuvo que mirar varias veces antes de aceptar como algo más que una alucinación de su pobre mente agotada. El varón, sinceramente, parecía salido de uno de esos cuadros estereotipados de la realeza arrogante, con ropa de terciopelo y demasiadas joyas, enriquecido con comida y un entorno suntuoso. Si las clases bajas contribuyeran a la comunidad, todo sería mucho más fácil para todos. El problema, como Sonia finalmente descubrió, era que Port Mobius era un pueblo pesquero y, como muchas economías con mucha mano de obra, había sido revolucionado por el régimen de Robotnik. Máquinas y personas robotizadas habían hecho todo el trabajo que antes hacía la carne y hueso, sin ningún coste más allá de su manutención. La gente real simplemente no podía compararse, incluso ahora que la mano de obra robotizada había desaparecido. Eso dejó a mucha gente sin trabajo. Aún podían pescar lo suficiente para sobrevivir, ya que no eran tan exigentes como las empresas, pero realmente no tenían dinero para gastar en tiendas y contribuir a la economía. ¿Y a quién le vendes todo el pescado? Preguntó Sonic. O sea, si la gente no compra, ¿de dónde sacan el dinero las empresas? La mayor parte de nuestros ingresos proviene de las exportaciones. Ciudades como Mogotrópolis son un salvavidas para pueblos como este, dijo el varón con alegría. Claro, y apuesto a que ese elegante traje tampoco lo compraste por aquí. Claro que no. Mi asistente personal me compra toda la ropa en Ales. Sonic miró a Sonia, intentando averiguar qué se perdía. Entonces, amigo. ¿Cómo estás contribuyendo a tu comunidad? Tus peces gordos venden a gente de fuera, compran cosas de fuera, no pagan a nadie de aquí. Claro que sí. Nuestras industrias tienen una plantilla administrativa orgullosa. Sonia tarareó. ¿Qué porcentaje de la baronía crees que trabaja en la administración? Oh, no tendría los números exactos conmigo ahora mismo y, como dije, no le pagas a nadie del pueblo, repitió Sonic, frustrado. Entonces, ¿de dónde se supone que tu pueblo va a sacar el dinero que quieres que contribuyan a tu comunidad, eh? Entiendo lo que dices, dijo el varón con una sonrisa que le dio ganas de golpearlo. Y estoy de acuerdo, usar máquinas tiene sus problemas morales cuando la mano de obra de carne y hueso necesita empleo. Pero las máquinas son más rápidas, más baratas y más eficientes. Piensa en el sacrificio que les estás pidiendo a los líderes de nuestras industrias, no solo en términos económicos, sino también en tiempo y calidad. La conversación dio vueltas, incluso Sonia empezó a mostrarse visiblemente frustrada mientras el varón evitaba incluso mirar a Sonic en una extraña muestra de valentía, hasta que Sonic finalmente se rindió y salió hecho una furia. Sobre todo porque romper algo no sería más efectivo que la discusión en su conjunto. Sonia y la secretaria que se suponía debía controlar su tiempo lo alcanzaron unos minutos después. Estoy pensando en impuestos, anunció Sonia. Muchos impuestos sobre el uso de trabajadores robóticos. La redistribución de estos se destinará a programas escolares centrados en el mantenimiento mecánico. ¿Qué opinas? Pregúntame si me importa algo de esto, Sonia replicó él, y ella lo miró con indiferencia. Eso es lo que acabo de hacer, Sonic. Además, la diplomacia se trata de llegar a acuerdos. La diplomacia puede dar un salto desde la Torre Robotrópolis. Tengo mejores cosas en las que perder el tiempo. Torre Mogotrópolis, corrigió, pero sonreía mientras lo decía. Se dirigieron a los muelles, Sonic saludando distraídamente a la gente que se detenía a observarlos, tomarles fotos y seguirlos.
La secretaria no dejaba de recordarles la hora y que debían estar en el siguiente pueblo a la 1, pero como estaban en un pueblo que recordaba de la época de la Resistencia, Sonic tenía gente a la que quería ver. El barco de exhibición Queen Aleena estaba amarrado en un lugar privilegiado del muelle central, aunque se veía mucho más limpio y bonito que la última vez que lo vieron. Eso le hizo mirar hacia el océano, preguntándose cómo estaría Moby Depp. En retrospectiva, esa vieja ballena había hecho mucho por él. Debería haberlo visitado mucho antes. Al acercarse al bote, un mix anfibio bajó a toda prisa por la pasarela, con el aspecto más pálido y nervioso que puede tener alguien de piel verde oscuro. Príncipe perdido. Princesa de la rebelión. Bienvenida a la reina Alena. Hola, saludó Sonic. Buscamos al capitán Esquige. ¿Está por aquí? No, lo siento. Él fue a Mogotrópolis para las celebraciones. Soy el primer oficial Baleen. Cuido del Queen Aleena en su ausencia. ¿Primer oficial? ¿Eso significa que el Queen Aleena ya tiene tripulación? Sonrió radiante, enderezándose con orgullo. Sí que lo hace. Y con una tripulación completa para la hospitalidad y el entretenimiento. El capitán se esforzó mucho para que volviera a ser el orgullo de Port Mobius estos últimos 2 años. Eso ya es más que genial. Sonia asintió, pasando junto a Sonic para mirar la nave. No queremos ser una molestia, pero ¿sería posible hacer una visita guiada? La última vez que la vimos, se veía un poco descuidada. Me encantaría verla en su mejor momento. Claro. Por favor. Por aquí. Conocieron a muchos miembros del personal, se tomaron un montón de fotos con ellos, tocaron una canción con la banda de la casa y todo resultó mucho más divertido de lo que Sonic esperaba. Para cuando la secretaria de Sonia los apresuró a irse y regresar al avión, Sonic estaba de mejor humor y Sonia estaba haciendo planes para apoyar la hostelería y el turismo como sectores en recuperación. Se sentaron uno junto al otro en el avión, Sonia tomando notas y Sonic viendo pasar el mundo bajo la ventana. Era raro. Quizás solo estaba cansado, pero aunque era una situación completamente distinta, Sonic recordó aquellos primeros días en el monasterio, justo después de conocer a sus hermanos y verse obligados a esconderse. Pasaron un día tras otro aprendiendo a trabajar en equipo y a armonizar en situaciones simuladas que Sonic jamás habría imaginado vivir. Estaba enojado y frustrado todos los días, pero luego él y sus hermanos volvían a su dormitorio y simplemente pasaban tiempo juntos. Simplemente, para conocerse. Pasar el rato, tocar música, compartir teorías sobre su madre y la guerra. Sus ojos se movieron para mirar a Sonia. Estos últimos años, había sido fácil recordar las cosas molestas. La codependencia, el mal humor, el resentimiento. La actitud snob de Sonia y la constante necesidad de refuerzo positivo de Manik. La forma en que Sonic y Sonia discutían, discrepando por cualquier nimiedad, intentando superarse mutuamente y demostrar que eran los hermanos mayores y mejores. Había olvidado lo divertido que había sido. Lo mucho que realmente disfrutaba trabajando con ella. Ella notó su mirada y alzó el párpado. ¿Puedo ayudarte con algo, Sonic Hedgehog? Oh, no es nada, dijo arrastrando las palabras, y se recostó en la silla, estirando las piernas y cruzando las manos sobre el torso para parecer lo más arrogante posible. Estaba pensando en todo ese rollo de gran visir que tienes entre manos. Eres como el secretario real, ¿verdad? ¿Vas a contestar mi correo también? Ella se irguió, abrió mucho los ojos, y por un segundo pensó que la había cagado de verdad. Casi parecía al borde de las lágrimas otra vez. Pero entonces parpadeó rápidamente, se lamió los labios, tragó saliva y se obligó a reprimir una sonrisa mordaz. ¿Y perder la gracia de verte arruinar tus relaciones diplomáticas? Ni hablar. Mi plan es dejar que hable sin parar para que todos se den cuenta de lo imbécil que eres, y luego aparecer de repente y deslumbrarlos a todos con ingenio, encanto, gracia, intelecto. Humilde modestia, intervino secamente. Conocimiento político, corrigió. Por fin seré reconocida como la estrella del Sonic Underground. Mantén vivo el sueño, Sonia. ¿Qué me dijiste antes? Al final, ¿alguien lo creerá? Ella movió una mano como si lo ignorara, antes de que su sonrisa se suavizara y él le devolviera el guiño. Tras un momento, volvió a sus notas, y Sonic cerró los ojos en busca de unas cuantas siestas más, tranquilo y cómodo junto a su hermana. A la luz de un mediodía tenue pero soleado, Mogotrópolis parecía una ciudad completamente diferente. Había gente en las calles, y ni siquiera parecían culpables.
Más bien nerviosos y orgullosos, como si estuvieran haciendo algo impresionante al estar afuera. Incluso se oían algunas risas, aunque Tails sospechaba que no eran de por aquí. Quizás ni siquiera de Mobius. Bartleby le había dado dinero a Amy, para que aprendiera a desenvolverse en una sociedad civilizada, y ella gastó una buena parte comprándoles un desayuno tardío en uno de los puestos. Era grasiento y casi rebozado, pero parecía imposible encontrar fruta y estaban tan cansados que, además, les pareció comida reconfortante. Solo Sombra lo rechazó, lo cual no les sorprendió, y encontraron un parque destartalado para comerlo, observando a un par de niños del lugar explorar como si nunca lo hubieran visto. Knuckles, hablando con el plato frito que aún comía, fue quien inició la conversación. Los poderes de Sonic son diferentes cuando está con Sonic Underground. Sobre todo velocidad, y esa guitarra suya. ¿El que estaba usando anoche? Preguntó Tails, pero Knuckles negó con la cabeza. El medallón se convierte en una guitarra de verdad. Puede disparar láseres. ¿Sonic usó una pistola láser? Preguntó Amy con incredulidad, y Tails parpadeó, girando la cabeza al recordar algunos casos extraños. En su experiencia, Sonic siempre había detestado las armas. Odiaba incluso la idea de usarlas. Pero Tails sabía que podía y ya las había disparado antes. Simplemente nunca habían hablado del por qué. Manex es una batería que tiene poder sobre la Tierra. Puede causar terremotos y levitar piedras. Sonia usa un teclado que se transforma en un rifle láser, continuó Knuckles. También solía tener este ataque, que le permitía girar como un tornado. Aleena me dijo que ella también era fuerte. Fuerte como yo. Pero nunca lo había visto. ¿Y qué pasa con la reina? Preguntó Sombra. Volvió a negar con la cabeza y se encogió de hombros. Ni idea. Solo la vi un par de veces antes de esta semana. La vi hacer magia básica. Levitar, destellos de luz, teletransportarse a corta distancia. Lo más extraño fue cuando grabó un mensaje en unas rocas con un cuchillo. Era como si solo usara un bolígrafo. ¿Manipulación emocional? Insistió Sombra. ¿Te obligó a hacer o pensar algo que no querías? ¿Cómo voy a saberlo? Preguntó sin rodeos, y luego volvió con los demás. La música de Sonic Underground es el poder más extraño que tienen. No creo que fuerce nada, pero sí tiene un efecto. Como anoche. ¿Cómo? Esto, añadió, señalando la calle y a la gente. Quizás quisiste hacer algo, pero te preocupaban demasiado las consecuencias, así que no lo hiciste. La música te ayuda a superarlo. Pero a veces también la vi hacer otras cosas. Cosas como, eso, dijo, levantando bruscamente su desayuno hacia el cielo azul. Limpieza ambiental, informó Tails, mientras todos lo miraban. He visto a Super Sonic hacerlo un par de veces sin querer. El Dr. Gerald Robotnik se ocupaba principalmente de la sanación del caos, les recordó Sombra. Esto parece similar. Excepto que es a escala ambiental, no personal. Supongo que tiene sentido que la familia de Sonic pudiera hacerlo cuando trabajan juntos. Amy tarareó, jugueteando con su comida. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Durante la guerra, Knuckles se encogió de hombros. Tenía nuevos más gordos para freír. ¿Y después? Han pasado años, señaló. Sé que Sonic no estaba aquí, pero tenían a la reina. ¿No pudo ayudar? Tails hizo una mueca. Si está al mismo nivel de caos que Sonic, claro, pero, no creo que lo esté. Ninguno me parece tan poderoso. Pero no es caos, es magia, señaló Knuckles, para visible disgusto de Tails. Quizás sea magia específica de los trillizos. Esta vez fue Amy la que dudó. No sé. Cuando la magia se vuelve tan específica, y se trata de 3 personas, entonces lo que importa es la sangre o lo que sea. Como todos son familia, debería ser igual. Además, la reina Aleena parece magia, pero Sonic nunca la ha tenido. Quizás por eso me parece diferente, replicó. Porque se está volviendo tan mágico. Nada de esto parece caos. ¿Es demasiado? Controlado, intervino Sombra, y lo miraron. Era una palabra con mucha carga viniendo de Sombra, y más aún dado el tema. Los miró fijamente. El caos es, incluso cuando lo llamamos control del caos, inherentemente caótico. Si esto es caos controlado. Manipulado y controlado hasta el punto de ser irreconocible. ¡Guau! ¡Qué manera de hacer que algo positivo suene súper siniestro! Comentó Amy, y él cerró los ojos y apartó la mirada. HMPH.
Eso sería mucho control, dijo Tails lentamente. Que tú y Knuckles no lo reconozcan y... Eso parece improbable. Sombra abrió los ojos y lo miró de reojo. Dices que es imposible. No digo nada. Tendría más sentido que la magia, dijo, ignorando las miradas de Amy y Knuckles. Es que, no sé qué podría haber hecho eso. ¿Importa? Preguntó Amy. O sea, dejando de lado la forma escalofriante de describir lo de Sombra, ¿a quién le importa? ¿A quién le importan los poderes de la familia real mientras los usen para ayudar a la gente? Miren a nuestro alrededor. En una sola noche, este lugar se ha vuelto 1000 veces mejor de lo que era. ¿Por qué nos preocupa cómo sucedió? Knuckles frunció el ceño, pero no dijo nada, e incluso Tails hizo una mueca de incomodidad. No se equivocaba. La ciudad parecía mucho mejor hoy, y normalmente no les preocupaba la procedencia de la electricidad, siempre que fuera gratuita. Quali encorvó los hombros, estirando el cuello para mirar al cielo. Las nubes grises se dispersaban y se movían, ocultando el azul cáscara de huevo del espacio justo encima. Pero aún así, parecía más un día lluvioso que el páramo contaminado del día anterior. Arrastró los pies contra el suelo, pensando en la tierra empapada de aceite y en lo agradable que sería si se limpiara mágicamente como parecía haber sido el cielo. Se oía a la gente fuera del parque. Hablaban, charlaban, vivían vidas que no había visto antes. Fue mucho más agradable, solo por una noche de música mágica, si eso hubiera sido lo que lo causó todo. Música mágica que aparentemente solo fue posible porque Sonic estuvo allí para ayudar a crearla. Sonic no había querido estar aquí para hacerlo. Sus colas se movieron hacia adelante y empezó a juguetear distraídamente con el pelaje de una de ellas. Pensándolo bien, era fácil entender por qué todos estaban tan molestos con la partida de Sonic. Podría haberlo hecho hace 3 años, antes de dejar Mobius. Podría haber regresado en cualquier momento y hacerlo. Podría haber hecho muchas cosas, y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Entonces estás bien con esto? Tails parpadeó y volvió a bajar la mirada. Sombra miraba fijamente a Amy con expresión indescifrable. ¿Eh? ¿No te importa que Sonic the Hedgehog sea usado, que su caos sea manipulado y controlado, porque ayuda a la gente? ¿Lo aceptas? Tails parpadeó rápidamente y luego miró a Amy. Ella le devolvió la mirada. Bueno, eso y eso no es y. ¿Dónde y? Yo no y. Esperaba lo contrario, dijo, y luego giró sobre sus talones y salió del parque. Amy se giró hacia los otros dos, con los ojos abiertos y asustados. Eso no es lo que está pasando, ¿verdad? Knuckles miró a Tails, quien le devolvió la mirada en un silencio sorprendido. Fue un gran salto en la lógica por parte de Shadow, pero aún así, Tails no pudo evitar preguntarse, ¿era eso siquiera posible? La arena era brillante, relucía como un oro al descender del avión, y Sonic silbó suavemente. No se había dado cuenta de que habían volado tan rápido como para cruzar a un nuevo reino. Y Fioukan hizo una ligera reverencia mientras caminaba hacia la multitud de personas que esperaban, sin sonreír desde debajo de su capucha. Buenas tardes a ambos, los saludó. Pensé que quizá había sobreestimado mis fuerzas al volar tan pronto después de las festividades de anoche, pero ahora veo que lo tuve mucho más fácil que a ustedes. ¿Dormieron algo? Como sea, estamos bien, dijo Sonic, extendiendo la mano para estrecharle la suya. El frío metal del brazo robotizado de Ifleucan le dio un apretón débil que a Sonic le habría gustado sorprender, pero recordó lo avergonzado que estaba Ifleucan por su condición. ¿Recuérdame el nombre de aquel lugar? Se rió suavemente. El territorio se conoce como el desierto de Icana, pero mis compatriotas se resistirían a llamarlo así. El pueblo Azcan te saluda. Y les devuelvo el saludo. El desierto está habitado por varias tribus nómadas diferentes, le recordó Sonia. Su líder, por así decirlo, es el jefe de jefes y quien parece no estar aquí. Añadió dirigiéndose a Ifleucan, quien hizo una mueca. Actualmente no tenemos uno. Este es un asunto que quería plantearle a tu madre. Nuestro anterior jefe de jefes, Arewenot, se ha jubilado, y su hija, K9, se muestra reacia a asumir el cargo. Sonic y Sonia intercambiaron miradas. Sonic levantó el párpado. ¿Por qué? No la he cuestionado. Muchos me han pedido que la cuestione, y no quisiera fomentar su entusiasmo pareciendo que tenemos puntos en común con ella. Hizo una pausa y luego tosió con cierta ironía. Tampoco quisiera obligarlos a hablar con ella sobre este asunto.
Se miraron de nuevo, esta vez con una sonrisa burlancia. Sonia movió las manos en un gesto de pregunta silenciosa, pero Sonic fue mucho más grandilocuente al abrir los brazos y hacer una reverencia con un gesto. Oye, ni hablar de meterme entre dos chicas y un buen chisme. Date prisa, princesa. Qué amable, dijo ella arrastrando las palabras. Todo un caballero. Ese soy yo. Y Fleucan no reaccionó visiblemente más allá de un parpadeo lento antes de extender el brazo hacia el campamento que tenían detrás. Por favor, síganme. Este es el campamento del cacique, donde nos reunimos para grandes eventos como el Festival de Mobius y la coronación de un jefe de jefes. K9 está en su tienda. Se dirigieron al campamento. La secretaria se desprendió para hablar con el asistente de Ifleucan, pero mientras Sonia se concentraba en la caminata, la atención de Sonic se centró de inmediato en las tribus. En todos sus años viajando, algo de lo que nunca se cansó fue de ver las diferentes formas de vida de la gente. Los humanos tenían sus enormes rascacielos, de cristal y metal que los protegían durante sus ajetreadas vidas digitales, pero también tenían iglús y chozas de paja para sobrevivir los días de caza y recolección. Los morianos vivían en ciudades de hormigón inundadas por la contaminación, yendo y viniendo para esconderse de todo lo que los asustaba, pero aquí en el desierto, armaban gruesas tiendas de tela y se reunían alrededor de fogatas, ahumando carne e intercambiando copas de líquido dulce. Sonrió mientras caminaban entre las tiendas, distraído por un grupo de personas que intentaban no reírse de algo. Miró a Sonia y se escabulló para unirse a ellos. Se pusieron firmes al acercarse, pero era evidente que aún luchaban por mantenerse serios. Hola, chicos y chicas. ¿Cuál es el chiste? Sus sonrisas eran culpables pero honestas, y Sonic decidió que le gustaban. Detrás de él, Sonia frunció el ceño al notar su desaparición, luego suspiró y negó con la cabeza. Qué poca atención, si ese es nuestro futuro rey, el mundo está condenado. Y Fleucan sonrió. Quizás no tan condenado como se temía, Su Alteza. Creo que el Sonic Underground hará grandes cosas por nuestro mundo. ¿Sabes? Yo también, dijo, pero aún así puso los ojos en blanco. Creo que seríamos mucho mejores si pudiera concentrarse en sus verdaderas responsabilidades durante 5 segundos. Antes de entrar, ¿qué me puedes contar de K9? Hizo una ligera reverencia para responder a la pregunta. Es hija única del jefe Arewhenot y ha sido entrenada desde pequeña para tomar su mando. Es justa e imparcial, y solo emite juicios después de escuchar a ambas partes. Creo que será una excelente jefa de jefes. Entonces, ¿por qué no lo cree así? Yo no he. Solo pido una opinión, si puedes. Dudó, luego hizo una mueca y agachó la cabeza para ocultarse mejor tras su capucha. K9 siempre se ha mostrado reacia a dar a conocer sus opiniones. No se opuso a que mi tribu se uniera a la resistencia, ni a ninguna otra, pero tampoco nos apoyó. Le aconsejó a su padre que no se dejara ver dándonos recursos ni suministros, por miedo a la ira de Robotnik. Sonia parpadeó y luego se encogió por dentro. Años atrás, justo después de la desaparición de Sonic, había pronunciado un discurso que pretendía celebrar a quienes se enfrentaron a Robotnik, pero que en realidad había hecho mucho para criticar a quienes no lo habían hecho. En retrospectiva, había sido bastante mordaz con los líderes que habían actuado con discreción para evitar represalias. ¿Aceptará algún consejo que le dé? No sabría decirlo. Puede que me equivoque con sus preocupaciones, señaló, y Sonia volvió a suspirar. Bueno, al menos ya sé cuál será nuestro tema de conversación. Que empiece la fiesta. Si puedes, hiciste una nueva reverencia y pasaste junto a ella para guiarla hacia la tienda. Resultó que K9 era un coyote alto y delgado, de pelaje claro, pero corto, de un rojo brillante y penetrantes ojos amarillos. Estaba sentada en una mesa baja en medio de la tienda, pero se levantó cuando Ifleucan hizo una reverencia a Sonia para que entrara. En cuanto a reuniones formales, fue probablemente la presentación más relajada que Sonia había experimentado. Ifleucan dijo sus nombres y ambos hicieron una reverencia superficial antes de que él prácticamente saliera corriendo de la tienda. Tras otro momento ligeramente incómodo, K9 le indicó a Sonia que se sentara en el cojín frente a ella. Bienvenida, Su Alteza. Oh, Majestad. Me temo que nunca he aprendido la diferencia, y, para ser sincera, su rango significa poco en el desierto. Sonia sonrió y se acercó al cojín, pero no se sentó, pues K9 seguía de pie. Entonces supongo que no importa.
Para que conste, Alteza es un miembro de la familia real que no está en la línea directa de sucesión a la corona, ni casado con ellos. Majestad sí. Así que mi madre sería Majestad. Mis hermanos y yo deberíamos ser simplemente Alteza, por ahora. K9 la miró en silencio. Sus ojos amarillos no revelaban nada. ¿Por ahora? Una vez que se anuncie formalmente un heredero, eso cambiará, señaló. Pensé que estaba bastante decidido, señaló, y Sonia sonrió con complicidad. Como decía mi hermano. Nada termina hasta que termina. En efecto, dijo en voz baja, y luego se giró bruscamente para coger una licorera y 2 vasos de otra mesa en la esquina. A por ello. Si puedes, me dices que estás recorriendo algunas zonas del imperio para demostrarle a la gente común que lograste localizar a tu hermano desaparecido. Todavía no lo he visto. Pero no eres nada común, señaló Sonia, y K9 miró por encima del hombro antes de volver a lo que estaba haciendo. Terminó de servir mientras Sonia continuaba. Está en el campamento, hablando con la gente. No me sorprendería que terminara jugando con alguien. Me disculpo de antemano por cualquier herida en mi orgullo. Tiene derecho. La tribu de Ifleucán suele contar que el príncipe perdido es uno de los suyos. Puso las 2 bebidas y la licorera en la mesa, entre ellos, y ambos se sentaron. Pero si no me crees lo suficientemente vulgar como para ver pruebas de la existencia de tu hermano, entonces debes tener otra razón para venir a hablar conmigo. Disculpa mi brusquedad, pero supongo que estás aquí para asegurarte de que no ocupe el puesto de mi padre como jefe de jefes. Sonia hizo una pausa mientras tomaba su vaso. Disculpan mi franqueza, pero supongo que es porque crees que no quiero que alguien que no nos apoyó activamente durante la guerra lidere a tu gente. K9 asintió con la cabeza, y Sonia sonrió con ironía. Es una suposición acertada, pero no. Sinceramente, no me importa. Parte de la gracia de ser político es discutir con gente que no está de acuerdo contigo. Con el debido respeto, jefa K9, me apetece llamarte pulga del desierto indecisa. Se suponía que era una broma, el tipo de humor mordaz y seco que solía compartir con sus amigos políticos. Había pensado que, aunque K9 fuera un líder del desierto, ella seguía siendo política y lo tomaría como algo normal. Pero su expresión permaneció impasible y seria mientras le devolvía la mirada en silencio. Sonia hizo una mueca por dentro y volvió a intentarlo por fuera. Mantengo lo que dije entonces. No fuimos mi familia ni yo quienes ganamos la guerra. Fue un esfuerzo conjunto, impulsado por quienes nos apoyaron. Nos mantenemos victoriosos, libres y vivos porque nos enfrentamos juntos a Robotnik. Quienes lo apoyaron vivirán, y deberían vivir el resto de sus vidas, pensando en el mundo que podrían haber creado con su apoyo. Necesitan cargar con ese conocimiento y con esa culpa. No los absolveré de esa culpa. Se tomó un momento para calmar su presión arterial antes de continuar. Pero hay una diferencia entre alguien que apoyó a Robotnik y alguien que protegió a su gente sin tomar partido. La mayoría de la gente de la corte de mi madre sobrevivió a la guerra pagando impuestos, manteniendo un perfil bajo y evitando peleas. Si no hubiera descubierto mi ascendencia, podría haberme convertido en uno de ellos. Así que sería bastante hipócrita de mi parte reprochártelo por negarte a unirte a la resistencia cuando toda tu gente estaba en peligro. No te lo reprocho, jefe K9. Lo dices ahora, dijo ella. Pero es fácil decir las cosas, y tú eres la princesa de la rebelión. Tus lealtades son claras. Las mías no. ¿Cuánto tardarás en decidir que quienes no están contigo deben estar en tu contra? Durante un largo momento, se quedaron mirándose fijamente, Sonia repasó rápidamente todas sus posibles respuestas y las juzgó en función de cómo había ido la conversación a ese momento. Hace una semana, se dio cuenta, se habría retractado. Se habría disculpado por cómo había presentado sus ideas políticas y habría calmado a los que estaban claramente molestos. Pero hoy tenía a su orgulloso y arrogante hermano con ella, aunque no estuviera presente. Hoy tenía a alguien que creía en ella, que la respaldaría cuando las cosas salieran mal. Podía permitirse arriesgarse y buscar pelea por las cosas en las que creía. No creo que estés en contra nuestra, dijo con serenidad. Puede que no estés de acuerdo conmigo y con mis palabras, jefe K9, pero creo que te preocupas por tu gente. Creo que eso te convierte en la mejor opción para liderar a tu gente, incluso si nos pone en un conflicto personal. Se inclinó sobre la mesa, dejando su bebida intacta junto a la botella. Pero déjame ser clara. Si alguna vez dejas de priorizar a tu gente, tendré muchas cosas que decir, y tendrás motivos para desagradarte. ¿Y qué pasará entonces?
Preguntó, moviendo apenas la boca para cambiar su mirada vacía. ¿Qué ira nos lanzarás si tus caprichos deciden que no soy apta para liderar? Sonia se apartó un poco, al reconocer la indirecta silenciosa y amenazante. K9 vació su taza y la dejó junto a la de Sonia, que estaba llena. Por favor, no me malinterpretes. No se trata de palabras. Si se tratara de palabras, no tendría miedo de hablar por mi gente. Es la correa que tienes la que me asusta. ¿La correa? Repitió Sonia. No hay correa. Puede que no lo recuerdes, pero tu padre debería poder decirte que la línea Erizo nunca ha intentado controlar directamente. Déjame contarte una historia, princesa. Ella se resistió, pero por lo demás solo juntó los labios y asintió una vez. Esta conversación estaba resultando más molesta de lo que le habría gustado, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para superarla. Una vez visité el reino central en una misión para mi padre, explicó K9 en voz baja. El motivo no importa, aunque cabe destacar que hablé con un miembro de la resistencia en la ciudad, no con un miembro de la corte. Al salir del reino, mi grupo de viaje fue atacado por un grupo de suabos. Seguíamos en la carretera después del toque de queda. A la larga, habría estado bien. Tenía inmunidad diplomática y solo habría tenido que inventar una excusa plausible para estar en la zona, que ya tenía. Pero antes de que pudiera intentar proporcionársela, un grupo de anarquistas atacó a los suabos. ¿Te rescataron los anarquistas? Preguntó con incredulidad, y una sonrisa amarga se dibujó en los labios de K9. Lo repito. Los anarquistas atacaron a los suabos. Se dividieron en dos grupos. El más pequeño continuó el ataque, mientras que el más grande nos llevó a mí y a mi grupo. No tardé mucho en darme cuenta de que pretendían matarme por ser simpatizante de Robotnik. Espera, ¿qué? Sonia palideció tanto que casi se cae del cojín. Pero tú y... De eso me acusó su líder, aclaró K9. Era y astuto, ese oso. Les dijo a todos sus seguidores que debía de haber estado en la ciudad para hablar con Robotnik. Les contó cómo pagábamos nuestros impuestos con especias y semillas, y tergiversó la verdad hasta que fui poco más que un traficante que apoyaba el dominio del tirano sobre nuestro mundo. Todos estarían mejor si me mataban. Eso fue lo que les dijo. Su sonrisa se ensanchó, curvando los labios con disgusto. Y entonces se acercó y me susurró que no me preocupara, porque mi padre y todos los líderes de todas las naciones pronto se unirían a mí. Dios mío, suspiró Sonia. ¿Cómo escapaste? No lo hice. El grupo más pequeño se encargó de los Suabots, se interrumpió al líder, dijo, y luego cruzó los brazos sobre la mesa y miró a Sonia directamente a los ojos. Sonic the Hedgehog estaba entre ellos. Sonia se aseguró de permanecer muy quieta, pero sabía que sus ojos se abrieron de par en par y tragó saliva con dificultad. K9 no esperó a que comentara. Eran muy unidos, él y el líder. Lo notaba por cómo hablaban. Pero no estaban de acuerdo con mi destino. El líder le contó la misma historia que a los demás. Que yo apoyaba a Robotnik, y que era mi oficio lo que mantenía a los aristócratas contentos y dóciles. Sonic the Hedgehog me miró, y el asco se reflejaba en su rostro. Vi mi muerte en él. Pero Sonic no lo haría y... K9 interrumpió su protesta antes de que pudiera empezar. No lo hizo. Insistió en que nos soltaran. Que no eran como Robotnik. Dijo que no mataban inocentes. El líder afirmó que no éramos inocentes, así que Sonic argumentó que no valíamos las balas. Se inclinó un poco más sobre sus brazos. No valíamos las balas, princesa. Sonia tragó saliva de nuevo. Sonic no los habría matado. Estaba segura de eso. No lo habría permitido. Estaba diciendo lo necesario para alejarlos de esos asesinos. Pero si la historia era cierta, entonces, él había estado con ellos. Había sido uno de ellos. Ella se sintió enferma. Mi gente y yo escapamos por los pelos ese día, y todo se redujo a los caprichos de Sonic the Hedgehog, continuó K9 en voz baja. En ese instante, cuando Sonic me miró, supe que podría haber muerto. Podría haber liderado a mis anarquistas contra mi gente y matarlos a todos, porque no apoyé su causa. Y eso fue cuando no tenía más que la palabra de un loco. Tú y tu madre, princesa, no están locas. Así que me pregunto qué pasará si le dicen a Sonic the Hedgehog que nos oponemos a ustedes. Le tomó un momento, pero Sonia se obligó a recuperarse. Se obligó a no lidiar con el remolino de aire en su estómago ni con el torbellino en su cabeza. Esta era solo una versión de la historia. Probablemente no era lo que parecía. Y aunque lo fuera, había sucedido antes, de todo.
Antes de Sonic Underground. Antes de que crecieran y se convirtieran en las personas que son ahora. Respiró hondo y juntó las manos para imitar la postura de K9. Quizás debería decirle más palabras bonitas, jefe K9. Quizás debería decirle que eso nunca sucederá y que nunca nos convertiremos en tiranos. Sonic, el Sonic que conozco, es un buen hombre, que jamás habría permitido que te pasara nada ese día, sin importar lo que hubieras visto o pensado. Y me gustaría pensar que, incluso en mi peor momento, nunca he sido tan sanguinario como para hacer algo como lo que sugirió ese horrible anarquista. Qué bonitas palabras, en verdad, dijo K9 en voz baja, y Sonia asintió. Aquí les dejo algunas menos bonitas. Sentada aquí, frente a ustedes, creo de todo corazón que cualquiera que piense como ese hombre no debería ser líder. Mi hermano dio un discurso el otro día. Señaló que lideramos porque servimos a nuestro pueblo, y si dejamos de hacerlo, nos derribarán. Ahora mismo, hoy, creo que tiene razón, dijo con firmeza. Nuestra familia no necesita gente que siga nuestras órdenes ciegamente. Necesitamos gente que se ponga de pie y proteja a su pueblo. Necesitamos gente que, si no está de acuerdo con nosotros, tenga el valor de decírnoslo. Que, si alguna vez nos volvemos como ese anarquista, nos detenga. Ese es el tipo de líderes que necesitamos. Y si esta conversación me ha demostrado algo, es que usted es ese tipo de líder, jefe K9. Así que tómenlo como palabras bonitas e inútiles, si quieren, pero espero discutir con ustedes sobre lo que mejor servirá a nuestro pueblo. Hizo una pausa, estrujándose el cerebro en busca de viejas lecciones de estudios culturales, y luego añadió. Que durante mucho tiempo guíes a tu pueblo hacia aguas claras. Al principio, K9 la miró fijamente en silencio, hasta que esa pequeña sonrisa torcida volvió a sus labios. Y entonces, lenta y cuidadosamente, se apartó de la mesa y del cojín para arrodillarse en el suelo. Juntó las palmas de las manos, las extendió frente a ella, y luego hizo una reverencia tan profunda que su frente casi tocó el suelo. Su Alteza. Si esas son sus bonitas palabras, sería un honor recordárselas con el tiempo. Y como nadie la veía, Sonia sonrió triunfalmente antes de ocultarla tras su profunda reverencia. El pueblo de Mobius agradece su servicio, jefe de jefes. Le llevó un tiempo separar a Sonic de la tribu. Estaban bailando, entrenando y cocinando, y Sonic parecía estar en una especie de paraíso. Por otro lado, K9 parecía aliviada por la amplia sonrisa de Sonic y la forma en que se dejaba guiar por la tribu, aunque tanto ella como Sonia se sorprendieron un poco al verlo enfrentarse a Ifleucan con una espada en la mano. Por otro lado, se estaba haciendo tarde, y Sonia ansiaba desesperadamente un baño caliente, comida de palacio y su cama calentita. Ninguna de las cuales sentía que debía hacer sin tener primero una conversación seria con Sonic. Pero lo apartó, y cuando todos volvieron al avión, Sonic ni siquiera se quejó de que Sonia lo arrastrara hacia atrás, lejos de los demás. Simplemente esperó a que despegara y la miró de reojo. ¿Cómo te fue con el jefe? Dadas las circunstancias, no está tan mal. Va a asumir el título. Aunque me dio mucho que pensar, dijo lentamente. Las líneas de mando son un poco más confusas cuando se trata de un reino bajo nuestro imperio, en lugar de un señor bajo nuestro reino. Creo que tendremos que aprender a gestionar mejor esa relación. Sonic la observó en silencio unos segundos y luego sonrió con suficiencia. ¿Y qué? Y algo más te preocupa. No es un problema político lo que te está causando tanta tensión, hermana. Ella dudó, luego suspiró con fuerza y se acercó un poco más a él. ¿La reconociste? ¿El jefe? No, debería haberlo hecho. Parece que ya se conocían, dijo. Cuando estabas con los anarquistas. Se resistió durante varios segundos, luego frunció el ceño y miró por la ventana, como si aún pudieran ver el campamento allá abajo. Al principio, parecía confundido, pero entonces algo pareció impactarlo y se sobresaltó de nuevo, frunciendo aún más el ceño. Oh. ¿Era ella? ¿Te acuerdas? Preguntó y no pudo evitar añadir con un poco de amargura. Así que eras anarquista. Oye, nunca dije que no lo fuera. Pero nunca me apunté ni nada. Solo estaba pasando el rato con su jefe, dijo, y luego sonrió con ironía. Lo cual debería haber sido una señal de alerta por sí solo. Los anarquistas se dedican a derribar líderes, pero tienen algunos. Es curioso cómo no te das cuenta en ese momento. Sonic, esto no tiene gracia, susurró. Si la prensa, si los aristócratas, se enteraran de esto.
Hay cosas mucho peores en mi historia si quieren buscarla, princesa, dijo sin rodeos. Y como dije, nunca me alisté. Quieren buscarme un anarquista, así que quizás deberían recordar que mi tiempo con esos idiotas terminó cuando le di 6 golpes a uno y les quité un montón de armas, ¿sí? Ella parpadeó y Sonic suspiró ruidosamente, mirando hacia la ventana. Si esa jefa del campamento es quien creo que es, entonces solo estuve con los anarquistas una, o tal vez una semana más. Si acaso añadió vagamente. En total, pasé unos 2 meses con ellos antes de volver con el tío Chuck y la resistencia. No es nada. Es una cosa, Sonic. Es el tipo de cosa que podría arruinarnos, dijo. K9 no quiso asumir su cargo por lo que pasó contigo y los anarquistas ese día. Él se burló, obviamente sin creerle. Sí, claro. Como si pudieran asustar a cualquiera. No la asustaron ellos, sino tú. Necesito una historia, o cosas como esta podrían destruir por completo tu credibilidad. Nos estamos arriesgando con nuestra postura ahora mismo. Esto podría cambiar por completo el contexto. Podría hacerte quedar como una especie de psicópata asesino. ¿Un psicópata asesino, eh? Repitió en voz baja, y Sonia se tapó los ojos con una mano. Es una exageración, pero la prensa podría extenderlo. Necesitamos una defensa. Él no respondió, solo observaba la ventana que se oscurecía. Su expresión se había cerrado en esa misma mirada misteriosa que había tenido su primera noche en el palacio, cuando ella apenas creía que él pudiera ser su gruñón hermano mayor. Era silenciosa y compleja, completamente ilegible y dolorosa de maneras que ni siquiera ella entendía del todo. No era el Sonic que ella conocía. No desapareció cuando cerró los ojos y exhaló entre los dientes. Llevo luchando contra Butnik desde los 9 años, Sonia dijo, casi tan bajo que no se oyó por encima del ruido de los motores. No importa por qué empecé, salvo por lo obvio. La cuestión es que lo había estado haciendo solo, a mi manera, y griega. No sé. A los 12, empecé a pensar que quizá no lo estaba haciendo bien. Los ojos de Sonia se abrieron de par en par al comprender lo que estaba sucediendo. Sonic nunca, en todo el tiempo que llevaban juntos, había hablado abiertamente de su pasado. Se concentró en mantener la respiración tranquila y estable mientras él continuaba, sin mirarla. Así que volví a Mobius, y quizá buscaba a alguien que me dijera cómo luchar. Quizás me dijera cómo vivir, ¿sabes? Hizo una pausa, sonrió y negó con la cabeza. Fue entonces cuando conocí a Solar. Solar, el oso solar. Tiene mucho que ver con todo. Notas. Resultó que venir a Translivan había sido un error. Rouge siseó al esquivar otro golpe de espada y tuvo que girar torpemente para levantar la pierna y atacar. Pero no tenía el ángulo para ejecutar una patada tornado como es debido, así que tuvo que conformarse con golpear al hombre con el talón en el costado y luego recuperar el equilibrio mientras este se desplomaba sobre el cemento. Saltó en el aire, desesperada por ganar distancia, pero el oso ya se había recuperado y la atacó con su látigo, atrapándola en el tobillo y estrellándola contra el suelo. ¿Quién usa un látigo? Gruñó, y dio un fuerte tirón con el pie, desequilibrando a su agresor y dándole impulso para girar y arrebatarle una bomba a la espalda. Quitó la funda y la lanzó, pero la espada se balanceó y la partió en dos. Fue una demostración impresionante de habilidad y estupidez, pues el acero chispeó contra la carcasa de hierro e incendió la pólvora. Tanto Rouge como el espadachín gruñeron al oírse la explosión, lanzándolos varios metros hacia atrás. El látigo seguía en la pierna de Rouge, pero su oponente lo había soltado, así que lo pateó hacia arriba y hacia atrás, sacando otra bomba mientras se elevaba por los aires. Mira la verdadera razón por la que me llaman bomba, cariño, gruñó y se soltó. El oso maldijo y se agachó para cubrirse tras las mesas volcadas. Lo cual estaba bien. Mientras él se escondía y las bombas explotaban, ella se arrancó el látigo del tobillo y se lanzó en espiral para una auténtica patada tornado que destrozó su improvisada cobertura. Él gritó por instinto, pero ella ya le estaba enrollando el látigo alrededor del cuello y ni siquiera dudó en pisarle la rodilla con el talón y luego tirar del látigo hasta dejarlo sin aliento. Pronto, el único sonido fue su débil asfixia y el silencio ensordecedor de una batalla terminada. Soltó la espada y levantó ambas manos en señal de rendición. Tienes suerte de que mi compañero no esté aquí, le aconsejó Rouge, y le lanzó el látigo a la cara. Inmediatamente rompió a toser entre sollozos, pero Rouge no se movió, con el pie aún clavándose en su carne y otra bomba ya en la mano. ¿Quién demonios eres?
Él volvió a levantar una mano, luchando por respirar. Ella esperó. Ese satélite. Me llamo Satélite Grazno. Soy un mercenario. Y obviamente estás muy por encima de mi nivel salarial. Obviamente asintió ella. ¿Qué quieres de mí? La miró como si fuera una pregunta tonta, lo cual, dado lo cerca que estaban del bosque oscuro, lo era. Pero ella quería oírlo admitirlo. Finalmente, sonrió con ironía, a pesar de la tos. Madame Screech ha ofrecido una recompensa por murciélagos de pelaje blanco y alas retráctiles durante unos 3 años. Ella entrecerró los ojos y luego pisó con más fuerza, haciéndolo sisear de dolor. Escúchame. Soy Rouge la murciélago. Soy una experta ladrona y la mejor agente de la Unidad Guardiana de las Naciones. Soy la única moviana a su servicio porque soy la única moviana en la que confían. Mi compañero es Sombra el Erizo, la forma de vida definitiva. Mi compañero es Omega, un arma de destrucción masiva que destruiría ciudadelas si se lo pidiera. Puedo defenderme del guardián de la Esmeralda Maestra. Eso es lo que soy. No pertenezco a Madame Screech. El hombre agachó la cabeza y levantó las manos un poco más. No entendí ni la mitad de eso, señorita Rouge la murciélago, pero entiendo. Ese es un mensaje que puedes llevarle a tu empleador, anciano. Él agachó la cabeza otra vez y ella se apartó de él. Ella nunca debería haber regresado. Visitar Transilvania había sido un reto para sí misma, para demostrar que ya no tenía miedo. Aterrizó su jet en las afueras del bosque oscuro y caminó, intentando fingir que no temblaba, hasta la ciudad más cercana. Pidió la misma comida que la noche que decidió irse y se la tragó, fingiendo estar bien. Entonces, afortunadamente, una espada se posó en su hombro y una voz ronca le dijo que la acompañara en silencio. Lo bueno era que la batalla significaba que probablemente podría y lo haría salir del café destruido sin pagar. También le daba una excelente excusa para huir, diciéndose a sí misma que no era por miedo a estar allí. 10 minutos después, casi había llegado a su jet cuando la misma voz áspera la llamó. ¿De verdad conoces al guardián de la Esmeralda Maestra? Que no me guste matar gente no significa que no lo haga, señor Satélite, respondió ella. Hágase un favor y váyase. Es una compañía muy respetable, señorita Rouge. He oído que lo han visto recientemente con el príncipe perdido de Mobius. Oh, vamos y. Tan cerca. Estuvo a punto de salir de allí y. Uf. ¿Por qué tenía que mencionar a Sonic? Ella se detuvo y giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro. ¿Y? El mercenario se detuvo ante su mirada, cauteloso a pesar de su tono despreocupado. ¿Y para quién dijiste que eras agente? ¿Para la Unidad Guardiana de las Naciones? ¿Son una especie de organización extranjera? Preguntó. Apuesto a que están muy interesados en lo que ocurre aquí, ¿eh? Ella entrecerró los ojos. Parecía un desastre, como cualquier moviano común y corriente tras enfrentarse a ella. Tanto su ropa como su pelaje estaban chamuscados, y arrastraba los pies más que caminaba. El daño que ella le había causado en una pierna parecía compensado por alguna lesión en la otra. Era bastante pequeño para ser un oso, pero musculoso, y estaba un poco impresionada por lo duro que había sido en esa pelea con solo una espada, un látigo y ningún poder. Sobre todo teniendo en cuenta su edad. Debía de tener al menos 30 y tantos, probablemente 40. La había pillado desprevenida, pero presentía que no eran sus habilidades de combate lo que hacía al anciano realmente peligroso. Le propongo un trato, señorita Rouge, dijo. Yo le digo lo que sus jefes quieren saber, y usted me dice dónde ha estado el príncipe perdido todos estos años. 2 suposiciones a la vez, comentó. ¿Qué crees que quieren saber mis jefes exactamente? Déjame añadir algo más para endulzar el trato. Sé sincero conmigo y también le diré a Madame Screech que encontré pruebas de que su pequeño protegido murió en el Océano del Este hace 2 años. Hizo una pausa, luego se giró lentamente, sacando con intención otra bomba de detrás de ella. Pero esta no estaba encendida, y simplemente la sostenía con indiferencia en una mano perezosa. Para que conste, señor Satélite, lo que mis jefes quieren saber y lo que yo quiero saber no es lo mismo, y uno es mucho más valioso para mí que el otro. Apuesto a que sí, asintió. El príncipe perdido es Sonic the Hedgehog. Me quedé en shock, dijo ella lentamente, y él sonrió con suficiencia. La primera vez que regresó a Mobius, mi detective lo acogió. Sé por qué se fue la primera vez, por qué regresó, y tengo buenas ideas sobre por qué se fue la segunda vez, al diablo con la realeza.
Trato hecho, señorita Roge. Hizo una pausa, haciendo girar la bomba sobre la palma de la mano. No le gustaba, pero había hecho tratos peores en su vida. La lanzó de vuelta al subespacio. Si dejas el látigo donde estás, tengo unos anillos de poder en mi jet que curarán esas heridas. Pero recuerda que tengo más bombas y las usaré. Por aquí, viejo. Tardó quizás otros 30 segundos, pero como era habitual en él, una vez que Sonic empezó a explicar, no dudó ni un segundo. Fijó la mirada en la parte inferior de la ventana, apartándola de la suya, y empezó a hablar tan rápido que a ella le costó entender algunas palabras. Vale, sé que dije que no entraría en detalles, pero pensándolo bien, quizás sean necesarios algunos. Porque si no, pareceré un tipo débil y, tío, no. No cuando se trata de Solar. En resumen, dejé Mobius la primera vez porque vi cómo mataban a mis padres en un vídeo que se transmitía a la gente con frecuencia, dijo con un tono ligero, despreocupado y demasiado rápido para darle espacio a reaccionar. No lo llevé muy bien, pero bueno. Dejé Mobius, me fui a las islas, me labré la vida allí. Acabé metiéndome en unas peleas con Robotnik y finalmente decidí que tenía que volver aquí y tratar con él como es debido. Sonia parpadeó con fuerza. Obviamente, era apenas una fracción de la verdad, pero aún así era más de lo que jamás había sabido, y lo sentía, pero había empezado diciendo que había visto los registros de las muertes de sus padres adoptivos. Sonic. Él se apresuró a continuar antes de que ella pudiera decir nada más. Nota al margen, los Power Rings son geniales. Cuando no estoy en el continente, dependo de ellos para obtener energía, puede que sea una especie de adicción o no, el punto es que me acostumbro a tenerlos cerca. En Mobius Continental no los hay tanto. Así que cuando, en mi primer día de vuelta en el continente, me peleo con un grupo de SWATbots, me quedo sin anillos, no me queda ninguno, apenas escapo con vida, y luego me doy cuenta de que voy tras el tipo que literalmente les arrancó la cara a mis padres, no lo estoy haciendo muy bien. Bajo de energía, bajo de confianza, bajo de resiliencia, ese soy yo. Señal para que Solar y su padre aparezcan y disparen a un SWATbot que estaba a punto de atraparme. Superheroico. Muy genial, dijo, levantando el pulgar hacia la ventana pero sin siquiera mirar su reflejo. De nuevo, un recordatorio, mi cabeza. Está un poco hecha un lío a estas alturas. Héroe y figura paterna, doble golpe. Echarle un vistazo a un niño asustado y ofrecerle cama y comida. Anzuelo, sedal, plomada. Me encargo. Apuesto a que sí, dijo Sonia débilmente, porque ese fue todo el tiempo que Sonic le dio antes de continuar. Satélite, el papá, un tipo genial. Todavía lo respeto mucho. Resulta que es el líder de este grupo que lucha contra Robotnik. Lo importante es la libertad, la elección y hacer lo correcto, no lo que una ley absurda te diga que debes hacer. Entrenan a la gente para protegerse a sí misma y a los demás. Suena muy elegante. Es una bonita manera de describir la anarquía, señaló, y él soltó una risa sin humor. ¿Verdad? Mientras tanto, Solar se porta muy bien y encantador, me trae comida, se asegura de que esté bien, me pregunta dónde he estado, pero me deja callarle cosas cuando no quiero. Incluso se inventó una historia sobre su madre que luego descubrí que era pura mentira, pero vaya, me hizo pensar que lo entendía, ¿sabes? Esa red, tío, es tan tentadora. Tan buena. Me habría colgado de ella, dijo con otra risa oscura y llena de dientes. Así que prácticamente me apunté. Empecé a hacer misiones con estos tipos. Son bastante simples. Robar comida, asaltar un puesto de avanzada, secuestrar un cargamento de armas, lo que sea. No es para tanto. Comparado con lo que hacía antes, era todo tan simple que podría haberlo hecho todo dormido. ¿Qué estabas haciendo antes? Preguntó ella, pero él levantó una mano y sacudió la cabeza para ignorarlo. No es el punto ahora, hermanita. El punto es que un día, Solar dice que vamos a salir de nuestro territorio habitual para patrullar una carretera. Y es raro, o sea, normalmente no patrullamos, pero claro. Resulta que es una suerte que lo hagamos, porque acabamos rescatando a una caravana de gente de una patrulla de SWATs. La caravana de K9, aunque no la conocía de nada en aquel entonces. Al principio pensé que todo estaba bien, que todo era genial, que estos tipos parecían bastante bien equipados, que podríamos conseguirles algunas provisiones como agradecimiento, o lo que sea. Entonces Solar me dice que estos tipos son partidarios de Robotnik. Y que si los dejamos ir, volverán a ayudar a Gutnik. Ahí es cuando Solar me dice que tenemos que matar a estos tipos.
Hizo una pausa, respiró hondo y luego sonrió aún más ampliamente, hasta que casi pareció doloroso. Debo decirte que me pilló por sorpresa. Es decir, estaba pensando, ¿qué? Claro, los Swagots no son los más listos, así que no es imposible que no reconocieran a algunos simpatizantes de Robotnik, pero aún así, estos tipos no son nada. Solo son un grupo de tipos con jeeps y túnicas. Podría haberlos liquidado a todos en segundos. No son precisamente una amenaza, ¿sabes? Y entonces caigo en la cuenta. No teníamos por qué estar por allí esa noche. Normalmente no hacíamos patrullas, no nos importaban las carreteras ni las caravanas a menos que fuéramos a dar un golpe. Esto fue un golpe. Todo estaba planeado, supuso Sonia, y Sonic la señaló sin mirarla. Tenía que serlo. Solar simplemente inventó esta historia para que pareciera una coincidencia, pensando que no me daría cuenta. Pero había planeado atrapar a estos tipos y que todo esto pasara, y ahora intentaba convencerme de que estos tipos debían morir. Estoy bastante seguro de que esperaba que yo también los matara. Hizo otra pausa, luego cruzó los brazos sobre el torso y se acercó un poco más a la ventana, mirando las nubes. Su reflejo seguía siendo increíblemente difícil de interpretar. Había sido tan increíble ese momento. Todavía no entiendo cómo nos interpretamos tan mal, ¿sabes? Oh, Sonic, suspiró ella, y él negó un poco con la cabeza antes de aclararse la garganta para continuar. En fin, enseguida me di cuenta de que si no lo hacía, se subiría a uno de los otros para que lo hiciera, así que intenté seguirle el juego. Señalarle que eran inofensivos, que tendríamos mejores objetivos en otro momento, que solo atraería la atención, no sé, quizás Solar se dio cuenta de que no iba a estar de mi lado, porque al final accedió y se disculpó. Dijo que lamentaba haberme puesto en esa situación, cuando obviamente no estaba listo. Como si fuera, se detuvo, dejando finalmente que una expresión real e incrédula cruzara su rostro con su burla antes de volver a ocultarla tras su expresión más tranquila. Como si no hubiera podido aplastarlo a él ni a todo el equipo con el que estábamos en cuanto intentó algo. Pero ahora me imagino que se trataba más de que él todavía parecía tener el control ante los demás. Ahora, me imagino que eso era importante. Que él tuviera el control. Que él me tuviera a mí, tal vez. Eso fue importante, creo. Sonia se apartó un poco, al comprender la realidad de la situación. Pero, una vez más, Sonic no le dio tiempo a procesarlo, sino que movió la mano como si nada importara. Así que eso fue todo. Esa fue la historia de cómo conocí al jefe. Al final, no fue gran cosa. La caravana se fue, volvimos al campamento, Solar pasó el resto de la noche disculpándose conmigo y eso fue todo. Se acabó la noche. Ella cambió el peso de una cadera a la otra, sin saber muy bien cómo responder. Era lo más que le había oído hablar de su pasado. Y no era feliz. Ni había terminado. Necesitaba saber más. Simplemente, le costaba sorprendentemente encontrar las palabras. Solar parece un auténtico imbécil, Sonic. Sí, coincidió. Pero había sido increíble conmigo cuando lo necesitaba, y de verdad no quería que se convirtiera en una escoria. Quería creer que de verdad lo sentía. Así que le di una oportunidad. Una oportunidad más. No salió bien, supuso ella, y él finalmente levantó la vista y miró a su alrededor para encontrarse con su mirada con una sonrisa irónica. Podría haber ido mejor. Un crepitar de radio desde la proa del avión los hizo girarse para mirar a la tripulación, recordándoles que no estaban solos en el avión. No era una gran tripulación. La comitiva de Ifleucan era, de hecho, más numerosa que la suya. Tenían al piloto, a la secretaria y a un solo guardia al que Sonic le había preguntado honestamente a Sonia si dormía mientras volaban. No necesitaban mucha protección, considerando todo. La secretaria los miraba, pero a juzgar por su expresión, aún no había oído nada. Probablemente le preocupaba más que estuvieran teniendo una conversación seria cuando nada en particular parecía haber salido mal durante el viaje. El piloto hablaba del tiempo por radio, algo sobre la falta de nubes, por lo poco que oían, pero era evidente que estaba concentrado en el vuelo. El guardia seguía dormido, lo cual era probablemente lo más sospechoso, pero estaba más adelantado que la secretaria, así que Sonia no estaba demasiado preocupada. Ella todavía tomó el brazo de Sonic y lo arrastró los últimos pasos hacia la sección de carga de emergencia, ambos agarrando las correas para mantener el equilibrio mientras cambiaban de posición. Recuerdo y que a veces la resistencia hablaba de matar, dijo en voz baja. Incluso cuando se trataba de Robotnik, recuerdo que te enojabas. Lo siento.
No me di cuenta de lo mucho que lo sentías al respecto. Uf, no, Sonic hizo una mueca, echando la cabeza hacia atrás para poder mirar al techo. No es lo mismo, Sonia. La gente muere en combate, pasa. No soy tan blando con eso. Eso de lo que hablaste con la resistencia tenía su propia rareza, sobre venganza y griega. Cosas así. Lo que pasó con Solar fue, no. ¿Y entonces qué fue? Se balanceó sobre las correas, mirando a un lado mientras evitaba responder por unos segundos, antes de cerrar los ojos y aparentemente rendirse. Se encogió de hombros con un gesto que pretendía ser descuidado. Había una fábrica dedicada a hacer esos trajes espeluznantes que usaban los doctores. Estaba dirigida principalmente por robots simovianos robotizados, pero había un par de tipos de carne y hueso que lo supervisaban todo. Vale, dijo lentamente, sin ver la conexión. Era un objetivo. Sí. No fue un gran éxito. Cuando Solar lo mencionó por primera vez, todos pensamos que era más bien divertido, ¿sabes? El emperador está desnudo y todo eso. Más que nada, una declaración. Sonia asintió, ligeramente impresionada a pesar de sí misma. Desde la perspectiva política de una aristócrata, destrozar el guardarropa de alguien era, en realidad, una buena maniobra. Era un golpe al orgullo, como mínimo. Golpeándolos donde más dolía, en cierto modo. Así que íbamos a volarlo por los aires. El problema es que nuestros explosivos no eran tan potentes. Si los colocábamos en los lugares adecuados, podríamos derribar el edificio, pero con suerte, cualquiera que estuviera dentro tendría tiempo de salir. Sonic se aclaró la garganta de nuevo, mirando a la tripulación y luego a sus pies antes de continuar. Solar no quería que eso pasara. ¿Qué? Fue bastante fácil, dijo. Solo había dos entradas aparte de la puerta principal del hangar, y ese era uno de los puntos de explosión. Así que simplemente pusimos un francotirador apuntando a cada puerta, no tendrían ninguna oportunidad. Sonia lo miró fijamente. ¿Él no quería que tú? No. No, ya lo había arruinado al negarme a matar al jefe, señaló. No, no tenía que preocuparme por matar a nadie que siguiera vivo, como dijo Solar. Conseguí otro trabajo. Verás, los morianos robotizados no tienen la sensibilidad suficiente para salvar su propio pellejo. Se habrían quedado atrapados en el edificio en explosión mientras se derrumbaba sobre ellos. Condenados a ser aplastados por el edificio o simplemente asfixiados por el humo. Habría sido una mala muerte, ¿verdad? Los ojos de Sonia se abrieron lentamente y Sonic inclinó la cabeza, reconociendo su creciente miedo a lo que le estaba diciendo. Entonces sería una lástima matarlos primero, ¿no? Tomar una pistola y dispararles a cada uno entre los ojos mientras explotaban. Y además, ¿qué clase de existencia es esa, estar robotizado? Ni siquiera puedes pensarlo. Sería mejor estar muerto, ¿no? Sus ojos se movieron de nuevo, sin fijarse en nada en particular. Lo peor es que casi me atrapa con esa frase. Me preguntó si prefería estar muerto o robotizado, y yo, se detuvo, su puño señaló vagamente a la nada antes de apoyarse en la cadera. Siguió sin mirarla. Esa mamá prisión cyborg instalada en el sótano del palacio, Sonia, simplemente no puedo, se interrumpió de nuevo, apretando los ojos antes de continuar aparentemente a su pesar, con los dientes apretados. ¿Qué opción les queda? Se la arrebataron, y nosotros solo, estamos tomando decisiones sobre... Sonia soltó las correas con una mano, pero no pudo alcanzarlas. Parecía furioso y frágil a la vez, como si fuera a explotar si alguien lo tocaba. Sonic, nosotros, sé que no es lo correcto, pero, eran peligrosos por sí solos. Algunos estaban programados para cazar a cualquiera que hubiera estado en la resistencia. Teníamos que hacer algo. Pero ahora que estamos juntos de nuevo, nosotros, quizá Sonic Underground pueda. Sí, quizá. Quizá repitió, más bajo, y luego dejó escapar un suspiro áspero, girando la cabeza. Quizá todo sea posible, ¿verdad? Tengo que creer que hay una posibilidad, Sonic, dijo. Tengo que creerlo. La miró, luego se burló y apartó la mirada. En fin. Solar no creía en esa posibilidad. Así que para él, matarlos directamente fue una lástima. Así que me dio un arma y me dijo, ese es tu trabajo. Dijo que quizá no hubiera podido salvar a mis padres, pero sí a estas víctimas. Mala jugada, dijo, obviamente intentando recuperar su tono más desenfadado y despreocupado. Casi me había atrapado, pero ese tipo me había devuelto a la realidad. Me había devuelto un poco a la realidad. Así que le dije que no. Que no lo haría.
Dijo que era el único que podía. Que era el único lo suficientemente rápido para entrar, hacer el trabajo y salir sin resultar herido en la explosión. Así que le dije que no lo haría. Dijo que, en cambio, los estaba condenando a morir en la explosión. Me llamó desalmado. Dijo que entendía por qué no me sentía cómodo matando a los vivos, pero que le impactaba lo cruel que podía ser con los movianos robotizados. Oh, no, suspiró Sonia, porque casi podía oír la discusión ella misma. Ah, sí. Por cierto, es la primera vez que me menciona que hay gente de carne y hueso involucrada. Que tiene a tipos que van a disparar a la gente mientras salen corriendo de un edificio en llamas. Le planteé mi objeción, y me dice que se lo merecen. Por dirigir una fábrica de ropa, merecían morir. Su expresión se había endurecido, el cristal roto apenas se mantenía a raya por el parloteo constante de su furiosa explicación, pero de repente levantó una mano y se rascó el párpado, ocultándola. Para cuando volvió a bajar la mano, estaba de nuevo tranquilo, sereno y completamente ilegible. Incluso sonrió levemente. La pelea se fue descontrolando a partir de ahí. La terminé. Mal, en retrospectiva. Golpear a Solar en el estómago y luego destrozar todas las armas que pude encontrar mientras la mayoría del campamento intentaba detenerme tal vez no fue la mejor impresión. Pero sí. Oh, Sonic suspiró, y él finalmente levantó la vista para encontrar su mirada nuevamente con una sonrisa que podría haber sido casual si hubiera surgido después de cualquier otra conversación. Y así fue como dejé la causa anarquista. Así que sí. No te preocupes por mi postura política en ese aspecto. No creo que me quisieran de vuelta si estuviera dispuesto. Durante un largo instante, solo pudo mirarlo fijamente, antes de no poder evitar reírse débilmente. Era tan descaradamente frívolo. De verdad hubiera preferido que simplemente tuvieras un debate académico y decidieras que no era para ti, ¿sabes? Sí, lo siento, dijo, y ella volvió a reír, luego extendió la mano y lo abrazó. Él la retuvo sin quejarse, incluso le devolvió el fuerte abrazo, y ella suspiró. Ay, Sonic repitió. Siento mucho que fuera un imbécil. Sí, yo también. Hizo una mueca por encima de su hombro, recordando lo desconfiado que siempre había sido Sonic de los chicos que parecían tan amables con ella sin ninguna motivación aparente. Stripes, vaya, toda su respuesta a Stripes de repente cobraba un sentido doloroso. Uf, los hombres son un asco, Sonic. Él se apartó para darle una mirada vacía y ella se rió. Pues es verdad. Incluso tú apestas a veces, señaló, empujándolo ligeramente por el hombro antes de volver a sujetar las correas. Jugueteó con ellas un momento y luego dijo. Gracias por decírmelo. Creo que ahora entiendo un poco mejor algunas cosas. Sí, bueno, tosió y se dio la vuelta, balanceándose de las correas. Supongo que ya te hago la vida bastante difícil, ¿sabes? Sí, sí, pero con esto, no tenemos que contárselo a Manig ni a madre. Nada. No si no quieres. Y los aristócratas y los paparazzi pueden morderme. Haré que funcione sin decirles nada. La miró de reojo, frunciendo ligeramente el ceño, antes de sonreír y asentir. Gracias, hermanita. A veces estás bien. Tú también, dijo ella, y se quedaron en silencio, simplemente esperando juntos el final del viaje. Ante un leve pitido en su monitor, Tails lo miró primero y luego se quitó el guante para revisar su comunicador. El jet de Sonic había llegado al hangar. Estaba de vuelta en el palacio. Dudó, reprimiendo el impulso de ir a buscarlo. No habían hablado en los últimos días, y con todo lo sucedido, pero, al mismo tiempo, su mirada volvió a la esmeralda del caos cian que había encontrado ese día, y al berilo de la anarquía que por fin le estaba dando resultados tangibles. Tras la dramática acusación de Shadow, ninguno de ellos había logrado calmarse. Inquietos e irritables, Tails, Amy y Knuckles habían ido a uno de los puntos peligrosos que Aleena les había indicado para que descargaran sus frustraciones. Pero sin Sonic, Tails no se sentía con fuerzas para destrozar robots, así que simplemente se sentó en la parte trasera del jeep y repasó sus notas sobre robotización mientras Amy y Knuckles descargaban sus preocupaciones en robots podadores de árboles que hacía tiempo que se habían quedado sin árboles que podar. Tails estaba a punto de desquitarse por no haber podido descifrar el problema del disco duro cuando alzó la vista y vio a un robot podador de árboles intentando subir al jeep. Era solo un pequeño robot trabajador, así que Tails lo liquidó rápidamente, lo que resultó particularmente extraño, ya que al desmoronarse, una esmeralda del caos se desprendió de su interior. Vaya.
Yo también encontré una el otro día, dijo Knuckles cuando Tails les mostró su hallazgo. Sacó la esmeralda gris para acercarla a la cian recién adquirida de Tails con el ceño fruncido por la preocupación. Estaba tirada en la tierra. Ni siquiera la sentí, y apenas siento algo con dos de ellas juntas así. ¡Guau, qué raro! Dijo Amy, inclinándose sobre ellos. Normalmente causan un impacto enorme, y normalmente son mucho más difíciles de atrapar. A menos que quieran que los recojamos, señaló Knuckles, y Tails levantó el párpado. Sabes que da miedo hablar de las rocas como si fueran conscientes, ¿verdad? Preguntó, pero Knuckles lo miró con indiferencia, así que Tails decidió pasar por alto ese desacuerdo. Amy tiene razón. Normalmente, cuando hay una esmeralda del caos, hay mucha energía del caos alterando el entorno. Pero este lugar es... Todos miraron el patio de Tala. Había lugares más aburridos en el mundo, pero no muchos. Ahora que los robots se habían ido, era básicamente un campo enorme de aserrín y troncos muertos. Ni siquiera una plataforma de rebote ni un anillo que indicara que una esmeralda del caos lo había estado afectando. Te dije que no percibo nada de las esmeraldas, señaló Knuckles. ¿Tus máquinas detectan algo? Antes no lo eran, dijo, y sacó su Miles Electric para comprobarlo. Tuvo que acercar la Chaos Emerald al sensor para obtener una lectura mínima. Bueno, eso no es normal. No era normal. Y seguía sin serlo ahora que Tails estaba de vuelta en su suite de invitados en el palacio, realizando pruebas que confirmaban que era una auténtica esmeralda del caos, que simplemente emitía una energía ridículamente tenue. Se recostó en una silla y se quedó mirándola fijamente un buen rato, preguntándose qué pasaba. Normalmente, si algo raro pasaba con las Chaos Emeralds, las mejores personas con las que hablar eran Knuckles o Sonic. Knuckles porque era el guardián de la cosa que básicamente controlaba todas las esmeraldas, y Sonic porque era... Él era y... Sonic también estaba mostrando signos de energía del caos silenciada. Por razones que desconocía, Tails sacó el berilo de la anarquía y lo observó. Seguía igual. Una extraña roca plateada que, de alguna manera, parecía mercurio líquido en estado sólido. No había podido extraer nada especial de él. Apenas tenía lecturas. Ni siquiera entendía cómo Eggman lo había estado usando como fuente de energía. Parecía más bien un conducto natural. La energía pasaba por él, pero no la emitía. Con la mente en blanco, Tails acercó las dos piedras para tocarlas. Apenas hicieron contacto cuando, sin previo aviso, un rayo de luz sólida salió disparado del berilo anarquía y se estrelló contra la cómoda al otro lado de la habitación. La separó bruscamente, interrumpiendo el rayo mientras su comunicador cobraba vida. Tails, ¿qué demonios fue eso? Preguntó Knuckles. Lo sentí. Todavía no estoy seguro, dijo, mirando los daños. Dame un par de horas para averiguarlo. Será mejor que no vuelvas a estar jugando con esas notas robotocisoras. No. Todo está bien, Knuckles dijo, y apagó su comunicador antes de poder discutir. Descubrió que no era una mentira del todo, al conectar su Miles Electric y realizar algunos experimentos. Todo iba bien, más o menos. El berilo anárquico era aún más extraño de lo que pensaba. No era solo un conducto, sino casi, parásito. Absorbía la energía del caos. Negó con la cabeza mientras observaba sus lecturas. Con razón Sonic había dicho que se sentía raro. Con razón no había podido sentirlo como una esmeralda del caos. El berilo de la anarquía era básicamente un pequeño agujero negro para los poderes del caos. Absorbiéndolo todo y luego, al sobrecargarse, descargándolo en una forma refinada. Fue fascinante. Si sus amigos no hubieran estado tan familiarizados con el caos, incluso se habría emocionado mucho al descubrirlo. Absorbía la energía del caos, la refinaba y la estabilizaba. Incluso cuando el berilo explotaba, su poder era concentrado y limpio, como una de las lanzas del caos de sombra. Poder puro y perfeccionado. Tuvo que desmontar todos los dispositivos electrónicos de las habitaciones de invitados de Amy, Knuckles y él, pero armó un pequeño motor del caos, conectó las dos piedras y descubrió que podía generar un flujo de energía constante y fiable. Perfectamente estabilizado. Sin picos de energía, sin signos inmediatos de desgaste, y ya estaba teorizando diferentes maneras de manipularlo para obtener vehículos, armas y botiquines. Con berilo anárquico, probablemente podría crear un robot médico portátil completamente seguro incluso para un humano. Sanación del caos. Como sombra, pero...
Y con ese pensamiento, la emoción de Tails se desvaneció. Fue ese pensamiento lo que lo mantuvo donde estaba incluso cuando supo que Sonic había vuelto al palacio. Tails nunca se había molestado en investigar a fondo la ciencia de la existencia de Sombra, incluso conociendo la teoría básica. Sombra estaba vivo y consciente, nadie lo dudaba, pero técnicamente seguía siendo una creación artificial. Había sido construido, no nacido. Y había sido creado con un propósito específico: curar la enfermedad terminal de María Robotnik. Todos sus poderes sobre el caos, toda su fuerza, todas sus habilidades, todo eso, era solo un efecto secundario de haber sido diseñado para canalizar la energía del caos para sanar. La sombra manipuló el caos. Lo refinó. Lo generó. Pero y el prototipo original de lo que era Sombra había sido un monstruo sin mente, mantenido en cadenas y controlado a través de una gigantesca trampa del caos. Una versión más grande y menos perfeccionada de Chaos Trap Tails había encontrado esquemas en este mismo palacio. Se frotó la nuca, mirando a través del Enarchiberil las comparaciones que no estaba dispuesto a hacer. Gerald Robotnik creó el prototipo y la trampa del caos. Él creó a Sombra. Su nieto construyó este palacio. Él construyó la trampa del caos de abajo. Había algo en esa línea de pensamiento que hacía que Tails se sintiera muy asustado. Su mano se deslizó lentamente para cubrir su boca, sin conectar del todo con los pensamientos que preocupaban a su subconsciente. Las esmeraldas del caos estaban silenciadas. Ni siquiera Knuckles podía sentirlas cuando las sostenía en la mano. Solo al acercarlas, donde podían resonar y acumular poder, sus niveles de poder se volvían tangibles. Entonces, ¿era el berilo de la anarquía? ¿Había más? Eso explicaría por qué era tan difícil encontrar depósitos naturales de caos aquí en el continente. Si el berilo de la anarquía estaba en el suelo, absorbiendo el caos natural, entonces, claro. Este berilo de la anarquía en particular se había encontrado en territorios humanos, pero, si era más común aquí, incrustado en el suelo, sin duda explicaría por qué no había anillos ni fenómenos caóticos. No era una mala teoría. ¿Era por eso que estaba nervioso? ¿Por qué sus amigos estaban tan intrínsecamente ligados al caos y estaban en un lugar que drenaba naturalmente la energía del caos? ¿Estaba preocupado por ellos? Knuckles aún no se comportaba de forma extraña. Amy aún podía usar su martillo. En un impulso, Tails se levantó de la silla y puso sus colas en marcha, flotando sobre su experimento. Incluso estando tan cerca de un berilo puro, no se sentía como un esfuerzo. Se dejó caer de nuevo al suelo y se desplomó en su silla, simplemente mirando el experimento. ¿Por qué esto lo asustó tanto? El viejo oso se había enamorado de los anillos de poder, viendo cómo su piel se reconstruía y su pelaje crecía de nuevo hasta que todas sus heridas eran poco más que viejas cicatrices. También la había mirado fijamente por encima del azabache y la había observado detenidamente antes de alzar las manos como si necesitara rendirse de nuevo. Le pido disculpas por haber pensado que era de la familia de Madame Screech, señorita Rouge. Está claro que no la pillarían ni muerta con esa panda de matones asesinos. Oh, buena idea, señor Satélite. Siga así, le aconsejó, y él, con mucha inteligencia, lo hizo, sin mencionar la famosa Liga de Asesinos de Transilvania ni a la matriarca que los gobernaba con garras de hierro oxidado y enguantadas de terciopelo. En cambio, le contó todo sobre sí mismo. Satélite, el oso del sol, era un mercenario que viajaba por los reinos del norte desde la guerra. Antes de eso, había sido el supuesto líder de un grupo anarquista que operaba en la frontera del reino central. Supongo que supuesto es porque los anarquistas no tienen líderes, cuestionó Roge, y rió con sarcasmo. Descubrirás que la causa anarquista está llena de pequeñas ironías como esa. No, yo era el supuesto líder porque, al final, mi equipo de detectives me habría matado si mi hijo lo hubiera sugerido. Yo dije las palabras. Solar dio las órdenes. Me fui porque no me gustaban las órdenes y no soy ningún idiota. Luego lo demostró al no perder mucho tiempo en empezar su parte del trato, diciéndole a Rouge que sí conocía a Sonic. Él y su hijo lo habían conocido cuando estaba en mala racha y necesitaba un amigo. Fue, explicó, justo después de que Sonic regresara a Mobius por primera vez, antes de que se asentara en tierra firme. Fue una experiencia extraña, déjame decirte, dijo Satélite, sacudiendo la cabeza como si aún no pudiera creerlo. Cuando estaba de mal humor, ese chico tenía un poder que le salía por las orejas. Todos lo sabían con solo mirarlo. A ninguno nos sorprendió descubrir que era mágico.
Y cuando me dijo que se había enfrentado a 4 ejércitos de Robotnik en la isla y había ganado todas las veces, le creí sin dudarlo. Pero el chico no sabía qué hacer consigo mismo. Le apuntábamos a objetivos y podía aniquilarlos en minutos, pero miraba al Imperio Robotnik o incluso a un Mobian robotizado, y simplemente se tambaleaba. No sabía cómo manejar nada de eso. Una vez más, no había sonado como el Sonic que conocía, pero a medida que Satellite seguía hablando, Rouge empezó a comprender. No por ninguna explicación que él le diera, sino porque estaban sentados junto a su jet en el límite del bosque oscuro, contemplando la inmensidad de Transilvania. Aquí era donde creció Rouge. Madame Screech había llamado a todos los murciélagos bajo su mando sus hijos, y ninguno lo cuestionó. No se atrevieron. Los crió a todos para que obedecieran sus órdenes. Para que se convirtieran en maestros ladrones y asesinos, para gobernar todo el reino de Transilvania desde las sombras, sin importar lo que dijera el verdadero rey. La chica que Rouge ya no era había sido la favorita de Screech. Astuta, lista, hábil, y absolutamente aterrorizada de su madre. Un día, siguiendo órdenes, fueron a investigar un concierto que ofrecía la resistencia local. Sonic Underground estaba de gira. Debían averiguar si valía la pena intentar convencerlos de su causa o si, al final, acabarían convirtiéndose en enemigos de la resistencia. Siempre fiel sirvienta, esa chica se había ido. Se había quedado entre la multitud, dispuesta a elegir a uno de la banda para adorar y admirarlo, para acorralarlo y congraciarse con ella, pero todo se vino abajo en cuanto empezó la música. La chica se quedó allí, en silencio y con la mirada fija, mientras canciones de libertad, elección y verdadera amistad la inundaban como una ola. Esa noche, se dio cuenta de que nunca había sabido ninguna de esas cosas. Una semana después, estaba en el reino Seelie, escondiéndose de todos y de todo lo que alguna vez había conocido mientras intentaba escapar y encontrar una nueva vida. Rouge no se consideraba la misma persona que aquella chica, aunque admitía que había sido poderosa a su manera. Tampoco consideraba a la chica que había huido igual. Porque mientras huía, y durante sus primeros días en territorios humanos, no había sido fuerte. Simplemente había estado asustada y sola, por primera vez en su vida. Todavía odiaba estar sola. El comunicador en su muñeca le daba seguridad constantemente. Había estado asustada durante largos meses, robando al azar cualquier cosa que considerara bonita o valiosa, principalmente para demostrarse a sí misma que aún podía. Y entonces Gun la alcanzó y le hizo una oferta. Conviértase en agente, le habían dicho. Tendría la libertad de hacer lo que quisiera, con misiones que tenía derecho a rechazar sin temor a represalias. Y a cambio, obtendría algo a lo que pertenecer. Gente que le dijera qué hacer, a dónde ir. Igual que los Brood, solo que sin Screech. Ah, sí. Sin duda entendía por qué Sonic se había unido a un grupo como los anarquistas. Y no le sorprendió descubrir que él había tenido que aprender lo mismo que ella con Gun. Supongo que es una lección difícil de aprender, que no todos los que dicen que se preocupan por ti lo hacen, dijo Satélite mientras veían pasar la luna. Casi me destroza. Nunca esperé nada de su madre, pero crié a Solar desde el día en que lo entregó. Pensaba que éramos una de esas historias perfectas que a veces se escuchan. Una familia que forma una manada. La verdad es que Solar es muy bueno fingiendo que le importas. Dijo ella. No había mucho más que pudiera decir. A medida que la historia continuaba, a Rouge le sorprendió aún menos que Sonic no hubiera tardado tanto en abandonar el barco. A pesar de toda la destrucción y el caos que causó, por irracional e impredecible que fuera, Sonic tenía límites muy claros que no cruzaba. El más obvio era que si podía ganar una pelea sin matar a nadie, no veía ningún valor en rematar a sus oponentes. No había necesidad de morir ni de humillarse más allá de un comentario sarcástico y la vergüenza de la derrota. La idea de buscar a alguien solo para matarlo y la idea de matar a alguien que no pudo defenderse. Y luego pedir clemencia. Rouge estaba más sorprendido por lo contenida que había sido la respuesta de Sonic. Cuando todo terminó, y resultó que Sonic era un príncipe y todo eso, Solar se puso muy nervioso, continuó Satellite, después de terminar la historia. Si quieres saber mi opinión, fue entonces cuando realmente perdió la cabeza. Nadie sabía qué iba a hacer Sonic, pero los anarquistas no se llevan bien con la realeza, y dado cómo se fue Sonic y bueno, era de suponer que nuestros días estaban contados. Dije que deberíamos separarnos. Ir y marcar la diferencia lo mejor que pudiéramos en la sociedad normal. Pero Solar estaba hablando de planes.
secuestro, rescate y consultando con la prole de Madame Screech sobre asesinato, añadió con una sonrisa pícara que Rouge no le devolvió. Por suerte, antes de que pudiera seguir adelante, Sonic se convirtió en el príncipe perdido, y bueno, supongo que ahí es donde empieza tu parte del trato. MMM. La verdad es que no hay mucho que contar, dijo con suavidad. En los territorios humanos, empecé a oír hablar de Sonic casi en cuanto terminó la guerra. Volvió a salvar vidas y a detener el mal. Al principio, sobre todo cosas sin importancia. Salvar a la gente de desastres naturales y cosas así. Creo que lo primero que oí fue cuando salvó él solo una isla interdimensional llena de aves místicas con el poder suficiente para generar un robot apocalíptico que destrozaría el mundo. Creo que tardó unos 2 días. Cosas así. Lo miró de reojo para asegurarse de haber obtenido la reacción de asombro que en cierto modo esperaba, y luego continuó con la misma vaguedad. Bastaba con que los humanos decidieran que los movianos merecían la pena, y así fue como me contrataron en la Unidad Guardiana de las Naciones. Es una fuerza especial entrenada para combatir terroristas, supervillanos, etc. Pero siempre nos mantenemos al margen si sabemos que Sonic está involucrado. Al fin y al cabo, solo le estorbaríamos. Como cuando el monstruo acuático gigante Caos destruyó una ciudad entera e intentó inundar el mundo entero. Ni siquiera tuve que salir de la oficina, dijo con ligereza. Conocí a Sonic cuando el hombre que eventualmente se convirtió en mi compañero hizo estallar parte de la luna y luego intentó estrellar una estación espacial internacional en el planeta para destruir toda la vida en los territorios humanos. Fue divertido. Pero pone todo lo que viví en Mobius en perspectiva. Sus debilidades están un poco por debajo de mi nivel de atención hoy en día, imagina cómo se siente Sonic al respecto, añadió con una expresión seria y mordaz, y luego giró la cabeza para mirarlo con atención. O, dicho de otro modo, mientras el matón asesino de tu hijo no empiece a amenazar a todo el planeta, no creo que tenga mucho que temer de Sonic the Hedgehog. Satellite la miró fijamente durante unos segundos y luego preguntó. No estarás bromeando conmigo, ¿verdad? Para nada, dijo. La siguiente vez que traté con Sonic, fue porque uno de esos terroristas que mencioné construyó una versión robótica de él que adquirió la suficiente conciencia como para derrocar a su amo e intentar apoderarse del mundo. Casi lo consigue. Creo que lo más interesante que ha hecho últimamente es salvar, ¿qué? ¿7? ¿6? Lo que sea. Un montón de planetas menores y a toda su raza alienígena de ser convertidos en baterías gigantes para un parque temático intergaláctico. Sonaba interesante, pero demasiado lío, si me preguntas. Pero los héroes son héroes, supongo. Parpadeó 2 veces. Ella le dio un momento de duda y luego se inclinó para sonreír peligrosamente. Sin embargo, señor Satélite, quisiera añadir una cosilla a todo esto. Los humanos saben perfectamente lo poderoso que es Sonic the Hedgehog. Siendo sincero, les asusta más de lo que creo que preocupa a tu pequeño. Para cuando termine este festival, también sabrán que es el príncipe de todo Mobius. Tendrán que luchar por congraciarse con la familia real, ¿sabes? Así que si descubren lo de tu hijo y sus pequeños planes paranoicos, quizás se encarguen de intentar hacer algo al respecto. Se acercó aún más, hasta que sus hocicos quedaron a solo 1 pulgada de distancia. Aprendí unas habilidades muy particulares aquí en Mobius. Las utilizo en mi puesto actual. Y soy la mejor miembro del equipo oscuro, a quien se le asignará esa misión. Dejó que su sonrisa se ensanchara lentamente, echando la cabeza hacia atrás para mirarlo por debajo de las pestañas. Me pregunto si intentará detenernos, señor Satélite. Durante un largo instante, Satélite ni siquiera se movió, solo observando en silencio. Su expresión no cambió cuando finalmente habló. No me importa lo que le pase a Solar. Él se hizo la cama. Pero mi detective aún responde ante él. ¿Qué tengo que hacer para mantenerlos a salvo? Ella rió entre dientes y luego le dio una palmadita en la mejilla. Vamos a Mobotrópolis, señor Satélite. Vamos a recoger a mi compañero. Y luego nos ocuparemos de su hijo sin que Gun se entere. Trato hecho, señorita Rouge dijo, y ella le guiñó un ojo antes de expandir bruscamente sus alas y elevarse por el aire, para que fuera más fácil subir al avión. Será mejor que vayas por tu látigo. Y ten en cuenta que todas mis armas te apuntarán durante todo el viaje. Vamos. Cuando regresaron la noche anterior, Sonia y Sonic estaban de un humor extraño pero bastante parecido.
Manik no estaba seguro de si atribuirlo al jet lag y la falta de sueño o a otra cosa, pero fuera lo que fuese, se sorprendió cuando ambos quisieron que se quedara mientras cenaban rápido y le contaban a Elena. Mientras Sonia le explicaba lo sucedido durante el día, Sonic se quedó a su lado, tan cerca que rozaba su brazo con cada movimiento inquieto. Ambos se acostaron temprano, sin dar explicaciones. No había sido tan malo, y ninguno de los dos dijo nada más allá de que Sonia dijo parece una noche en familia y Sonic no discutió. Aún así, tuvo un sueño intranquilo y terminó levantándose temprano. Sonic estaba saliendo de su habitación al mismo tiempo que Manik abrió la puerta, y por un momento parpadearon el uno al otro, antes de que Sonic levantara un ojo divertido. ¿Es esto una señal del fin de los tiempos o simplemente aún no has dormido? Ja, ja, dijo con cara seria, e hizo una pausa, mirando torpemente a un lado antes de hacer un gesto vago. No pude dormir. Pero como estoy despierto, así que, bueno, tú y yo, todavía no hemos tenido mucho tiempo a solas, dijo lentamente. ¿Quieres desayunar? Al principio, Sonic solo lo miró, con esos ojos brillantes recorriéndole el rostro como si buscara algo. Luego sonrió y, de repente, Manik vio que Sonic estaba a su lado, dándole un ligero golpe en el hombro. No eres de los que suelo ser, pero claro. Es una cita. No pudo evitar reírse cuando Sonic lo agarró de la muñeca y empezó a arrastrarlo por el pasillo. Tío, ¿te gusta? ¿Siempre tienes que hacerlo raro? Sí. Sí, lo hago. Hace la vida mucho más interesante, dijo. Y por eso también vamos a asaltar las cocinas en lugar de pedirle a cualquiera que nos traiga cosas. Sin dejar que los cocineros nos vean. ¿Qué? ¿Por qué? Es un reto, hermano. Vive un poco. Resultó ser un desafío. Un desafío difícil, porque Manik no tenía práctica, pero aún así fue muy divertido. Sonic, descubrió y luego recordó tardíamente, no era muy sigiloso en el sentido de que nadie se diera cuenta, pero era muy bueno moviéndose tan rápido que nadie lo veía robar cosas. Simplemente sentían el fuerte viento que lo acompañaba y gritaban cuando les arrebataban las cosas que llevaban en la mano.